Una cordial bienvenida a este conversatorio de análisis socioeconómico y político de México, donde abordaremos algunas temáticas principales en materia de economía y política. Principalmente vamos a abordar tres temáticas: género, desarrollo social y sociedad civil. Y para esta plática me acompaña mi colega Mayela Martínez, quien es antropóloga por la Universidad Autónoma del Estado de México y también maestrante en ciencias sociales con especialidad en relaciones sociedad-gobierno por la Universidad Autónoma Metropolitana. Quien les habla es Gustavo Bravo, maestro en Antropología y Estudios de la Cultura por la Universidad Autónoma del Estado de México. Agradezco que haya aceptado la invitación mi colega y esperamos que podamos sacar elementos bastante interesantes de este tipo de temáticas y poder discernir cuáles son los problemas sociales y económicos que actualmente atraviesan al país. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Gustavo, muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto compartir el día de hoy contigo, con tu grupo, que son quienes van a estar viendo esta sesión, este conversatorio. Así que muchas gracias. Y antes que nada, vamos a iniciar con la primera temática que tiene que ver con la cuestión de género, que es una temática que hoy en día está muy en boga, tiene como bastantes preocupaciones en materia de políticas públicas, en materia de educación, incluso hay posgrados dedicados directamente al tema de políticas de género, y por eso me pareció interesante abordar este primer tema y ver cuáles son los problemas que atraviesa hoy en nuestro país con respecto a esto. Y me gustaría iniciar con esta primera pregunta, ¿no? De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2020 por parte del INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía acá en México, la población mexicana está distribuida por cada 100 habitantes, 49 hombres y 51 mujeres. Esto quiere decir que hay más mujeres que hombres en el país. Sin embargo, ¿podríamos decir que hay más oportunidades de empleo para las mujeres en este país? ¿Cuál sería tu opinión con respecto a esto? ¿O qué nos podríamos apuntar sobre este tipo de temáticas? Pues de hecho me parece interesante que hagas esta pregunta porque en realidad es una idea que se ha establecido en gran parte de la sociedad, que creen que porque las mujeres formamos parte del 51% de la población, es decir, que tenemos un 2% más de población que los hombres, esto es un indicador de igualdad, ¿no? Y sobre todo laboral, porque es creo que una de las discusiones más amplias a nivel mediático. Y en realidad no, ¿no? O sea, los datos, las estadísticas del propio INEGI, del Coneval, de la CONAPO, nos van esclareciendo diferentes factores que no posibilitan que, aunque seamos la mayoría poblacional, seamos la mayoría en ocupación. En realidad, esto se debe, como lo dije, a varios elementos de la sociedad. Uno de ellos, o el principal, sería los estereotipos y roles de género, en el cual se ha condicionado a las mujeres a estar mayoritariamente en el espacio privado, que sería el hogar, y en esto pues dedicarnos a tareas más específicas como tareas de cuidado, de atención de la familia, producir alimentos y ese tipo de cosas, que si bien estos estereotipos y roles se han ido modificando de acuerdo a justo a los sistemas políticos y económicos del país, siguen siendo prioritarios como una asignación naturalizada hacia las mujeres, ¿no? Entonces, no, el hecho de que seamos una mayoría poblacional no quiere decir que tengamos mayor ocupación. De hecho, las mujeres ocupamos el 73% de la población en situación de pobreza en diferentes niveles. Esto lo dan los datos del 2020 y el 2022 del Coneval. Y de hecho, somos 7 de cada 10 mujeres nos encontramos en situación de desempleo o en una situación de ocupación informal. Entonces, es importante también reconocerlo, ¿no? De hecho, también estudios como el ENOE del INEGI, que ahorita te doy el nombre específico, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Estos son datos del 2022, en el que nos dicen que no importa, de hecho, el grado de escolaridad, es decir, si estudias o no, o si estudias más años como mujer llegando al posgrado, no es un indicador de mayor posibilidad de ingreso para las mujeres, porque los hombres, aún sin estudios, siguen ganando más y logran acceder más fácil al ámbito formal que las mujeres, ¿no? Entonces tenemos varios factores de permanencia, pero pues el más fuerte tiene que ver con estos roles de género, ¿no? En el que se nos indica un ámbito en el hogar. Y dicho esto, también me gustaría saber un poquito de tu opinión
Y esto lo relaciona un poco con la pirámide poblacional, ¿no? Que es este instrumento que se utiliza para conocer la distribución poblacional y es a partir del cual se nos ilustra en el INEGI la mayoría poblacional que tiende hacia las mujeres. Y yo consideraría la pregunta, ¿no? Si estamos viendo una distribución poblacional mayoritaria hacia las mujeres, ¿cómo podemos explicar que los cargos directivos sean mayormente ocupados por hombres? Sí, a mí me parece que en un elemento ahí que tenemos como en deuda, como principal en el caso del caso de las mujeres, es que la razón me parece que tiene que ver un poco con los estereotipos que puede haber en cuanto a materia de género. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces se piensa que las mujeres no pueden ejercer esos cargos o incluso sigue habiendo estas como caricaturizaciones de pensar que, bueno, el hecho de que una mujer tenga la oportunidad de entrar en un espacio de trabajo, pues ya con eso debería hacerlo. Sin embargo, vamos a ver cierto tipo de desigualdades que no están, digamos, del todo claras o no son del todo tangibles, ¿no? Que también se le conoce como techos de cristal, como esta cuestión de, ok, puedo llegar ahí, pero hay estos como techos, estos como muros invisibles que aparentemente no están ahí porque legalmente no están ahí, pero siguen apareciendo en materia de estereotipos de género. Y que entonces el problema va a radicar en que no solamente necesitamos políticas que apunten a una equidad mejor en ciertos entornos sociales concretos, es decir, como que haya como cierto marco legal que permite el acceso a las mujeres, sino que también hay un tema cultural que debe de combatirse, que es el hecho de no estereotipar a las mujeres o no pensar que no pueden ejercer cargos públicos o el hecho de que, por ejemplo, se pida, bueno, es que como se va a embarazar, pues no podría ejercer el cargo, ¿no? Que en muchos países como por ejemplo Islandia o Suecia han tratado de resolver eso haciendo mucho más democrático el cuidado de los hijos, ¿no? Es decir, que los padres también tengan como esta posibilidad de tener más periodo vacacional o que tengan un periodo también de cuidado de sus propios hijos y entonces eso lo faculte, porque si no al final del día hay como una sobrecarga, ¿no? Las mujeres hacen su trabajo y aparte tienen que ir con el cuidado de los hijos, que debería ser algo en conjunto con la pareja, ¿no? Y cuando eso no ocurre, pues hay un momento de desigualdad. Muchas veces cuando se piensa, ¿no? El hombre puede como aspirar a un nuevo cargo, pero su esposa tiene que encargarse de los hijos. Entonces, mientras el esposo o el marido aspira a estos cargos importantes y va subiendo de nivel y de nivel, pues vamos a darnos cuenta que en el caso de las mujeres que no es así, porque no hay quien cuida a los hijos, porque es lo que debe de hacer, porque eso es lo que se supone que tiene que hacer. Y ahí vamos a ver ciertos elementos estereotípicos que van a dificultar este ascenso y por lo tanto que nos lleven a esa parte, ¿no? No, me parece que eso es algo que está ligado a ese punto y no sé si de acuerdo conmigo, si quieres como apuntar algo más sobre ese punto. Sí, completamente de acuerdo contigo. De hecho, hay bastantes datos también al respecto de la ocupación del tiempo, ¿no? O sea, no tiene que ver directamente con los estereotipos de género. De hecho, se ha reconocido que entre más responsabilidades adquiridas tenga la mujer, es decir, que se case, tenga hijos, ese tipo de cosas, entre más aumenta el tiempo de cuidados, es menor el tiempo que tienen la posibilidad de trabajar y es entonces una relación con el nivel de ingreso, ¿no? Entonces vemos que entre más cuidados realizamos, menores o mayor es la cantidad de pobreza en las mujeres. Entonces sí, concuerdo completamente con eso y tiene que ver con justo, ¿no? El tiempo, el uso del tiempo en el caso de las mujeres. Y es algo interesante porque de hecho se ha descubierto que aún siendo solteras, usamos más tiempo en tareas de cuidados que los hombres. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con cuidado de la casa, actividades de limpieza, ese tipo de cosas. Se ha descubierto que las mujeres nos dedicamos aún más siendo solteras porque tenemos redes de apoyo mucho más débiles. En el caso de los hombres, cuando tienden a hacer esta movilidad de su casa familiar hacia la independiente, aún tienen un soporte, por ejemplo, de la madre, de la abuela o de la tía, en la que les lavan la ropa en los fines de semana. En el caso de ser padres solteros, la familia extensa cuida a los niños. También sucede con las mujeres, pero es un porcentaje menor porque se considera en esto también un poco el tabú en cuanto a ser madre soltera, en el que se considera en la familia que, bueno, al obtener la responsabilidad, pues tienes que
hacerte cargo si te haces independiente, ¿no? Y es algo todavía muy común, pareciera que no, pero sobre todo en las zonas, en los sectores rurales, es todavía muy, muy constante que las mujeres se mudan a la casa del esposo y en caso de que el esposo llegue a fallecer, a las mujeres se les retiran los derechos del terreno, del cuidado de la familia y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que son muchos factores que pueden responder, pero el mayor sería ese. Sí, porque además, si pensamos el hecho de que cuando el marido o en este caso, un varón empieza a trabajar, pues sí tiene estas ayudas que generalmente no se espera que las mujeres la tengan. Y que incluso cuando llegasen a tenerla o cuando llegan a tenerla, también es otra mujer. No es como que sea un hombre. Entonces ahí se vuelve justamente esto complicado, ¿no? Eso me recuerda un poquito el texto de Silvia Federici, que habla precisamente sobre el patriarcado del salario, ¿no? De cómo el trabajo se extiende también al ámbito privado, donde la mujer tiene que cumplir ciertas normatividades, como vestir al marido, preparar la comida y todo eso, y eso cuenta como parte de esta extensión del trabajo, ¿no? Que no se ve, ¿no? Como este trabajo invisible, por así decirlo. Ahora, pasando a una segunda pregunta que me parece como importante en esta materia de género, es la siguiente, ¿no? Decimos, el desempleo se refiere a cuando una persona que está en edad productiva y además tiene las ganas o la oportunidad de trabajar, no cuenta con un espacio laboral para ejercer su profesión. ¿Cómo afecta el desempleo en particular a las mujeres en el caso de México? ¿Qué podrías mencionarnos tú en cuanto a este tema del desempleo y cómo puede haber afectado, aunque las mujeres estén en esta edad, por así decirlo, productiva y además que quieran hacerlo, pero que no pueden, ¿no? Que buscan estas alternativas y simplemente no se da, ¿no? ¿Cómo afecta en este caso el desempleo a las mujeres? En este caso, yo empezaría poniendo un poco en conflicto, ¿no? Este principio de la teoría neoclásica de la economía, ¿no? En el que dice que justo este pleno empleo, que depende de la edad productiva y las ganas de trabajar, es lo que va a solucionar y va a mantener el equilibrio de la economía, ¿no? Este proceso de autorregulación, que ya lo veremos más adelante, pero yo lo pondría en un conflicto justo si lo llevamos al campo de las mujeres, porque la mayoría de las mujeres que se encuentran en etapa de desocupación o en desempleo son mujeres en edad productiva entre los 18 y los 45 hasta los 55 años, no nos metamos más adelante, en el que y que además tienen ganas de trabajar y que no encuentran el empleo, ¿no? ¿Por qué decimos que tienen ganas de trabajar? Pues porque son mujeres que buscan el empleo que no se les otorga justo por nuevamente estos procesos de estereotipación en el que tienen que ver con lo que tú ya decías, ¿no? Se llega a priorizar esta cuestión de es que las mujeres se pueden embarazar, entonces no se les proporciona el empleo, ahí ya tenemos un factor. Otro factor tiene que ver con, ligado a lo que estábamos hablando anteriormente, con esta cuestión del uso del tiempo mayoritariamente en los trabajos de cuidados. Si las mujeres tienen una mayor responsabilidad en el trabajo de cuidados, tienen una mayor capacidad de uso del tiempo en el trabajo, por lo que muchas veces esa posibilidad de emplearse no se hace en una forma, de una manera formal, porque las empresas establecen horarios determinados en los que no dan flexibilidad a las mujeres que se dedican al trabajo de cuidados, ¿no? Sean mujeres que acaban que se encuentran en una etapa de maternidad o mujeres que se encuentran al cuidado de una persona terminal o ese tipo de procesos o, por ejemplo, una infancia que tenga alguna discapacidad mental, no se les dan la flexibilidad laboral, ¿no? Por ejemplo, que no trabaje los 5 días en la oficina, pero que tenga un horario flexible, una conexión a distancia, ese tipo de cosas, no son tan fáciles encontrar las empresas o los proyectos que permitan estos horarios flexibles y entonces las mujeres que se encuentran en edad productiva y con ganas de trabajar no se ofertan en el campo laboral formal porque requieren de un trabajo que sea mayormente flexible, ¿no? Y en este, por ejemplo, podríamos encontrar a las nenis, ¿no? Que son mujeres que es un concepto más o menos con unos 3 años de origen, ¿no? Surge en la pandemia con esta cuestión de que 1.3 millones de mujeres que estaban empleadas terminan desempleadas porque requieren de hacer este trabajo de cuidados. Se empieza a visibilizar el concepto nenis, pero que en realidad viene con algo histórico desde los 80s con la venta por catálogo, ¿no? Y que ¿quiénes son mayoritariamente las personas que hacen la venta por catálogo? Las mujeres, ¿no? Y generalmente mujeres en edad productiva
con ganas de trabajar que además se dedican a el trabajo doméstico, ¿no? Ya no al de cuidados, sino al trabajo doméstico que es limpieza, ¿no? El servicio de limpieza. Entonces, tiene que ver este factor con que la mayor complicación para las mujeres en el desempleo es que va derivando hacia rangos mayores de pobreza, que la manera de reaccionar de las mujeres en estas condiciones pues es autoemplearse, ¿no? Hacer venta por catálogo, hacer las ventas, ahora el social commerce, ¿no? Que es lo que se vende en redes sociales, hacer ese tipo de estrategias y que además no es algo mínimo porque se generan 9.5 millones de pesos diarios, ¿no? Nada más por este tipo de comercio. Entonces vemos que las mujeres continuamos en un proceso de estigma en cuanto a no ser empleadas de manera formal, no tenemos una estructura laboral que nos permita ingresar cuando tenemos un trabajo de cuidados y entonces, además de que estamos en un estigma, vemos que proporcionamos el 23% del PIB en cuanto a trabajos de cuidados y 9.5 millones diarios en el trabajo informal, ¿no? Entonces creo que es importante. Y en este punto, justo esto lo estamos hablando un poco como en el sector más urbano, ¿no? Como en datos de las ciudades y este tipo de cosas, pero yéndonos más a los sectores rurales, que son aquellos con una población menor a los 2.500 habitantes, y yo te preguntaría a ti, además de los que ya he mencionado, ¿qué otros factores, por ejemplo, además de la edad productiva o de las ganas de trabajar, podríamos encontrar para que las mujeres obtengan o no tengan empleo, ¿no? Y esto recordemos, en el sector rural, ¿no? ¿Qué otros factores podríamos hallar? Sí, en el sector rural me parece que el contexto va cambiando, o sea, vamos a ver otro tipo de realidades, pero particularmente lo que vamos a ver es una estructura familiar quizás mucho más rígida o mucho más tradicional. O sea, es lo primero con lo que nos vamos a encontrar. Muchas veces cuando se hacen análisis de políticas públicas o de redistribución y demás, no se piensa o no se toma en consideración a veces la diversidad de los contextos en los que existen, o si se toma muy a la ligera o con medios estereotipos. Pero lo que vamos a encontrar de entrada es que en los sectores rurales la familia tradicional va a estar mucho más, más fuerte, va a estar mucho más fortalecida, lo que si decimos que en el sector urbano hay estos estereotipos, estos estigmas para las mujeres, bueno, en el sector rural esto se duplica, ¿no? Porque precisamente ya no vamos a ver simplemente a las mujeres con esta oportunidad de empleo, que a lo mejor puede tener estas dificultades, pero que tiene como ciertas posibilidades, cierto margen de maniobra, incluso comercio informal que también podemos ver ahora en el e-commerce, ¿no? En redes sociales. En el sector rural a veces es más complicado porque de entrada, y aunque muchas veces no se piense que es así, pero hay comunidades o hay sectores en donde no ha llegado todavía el Internet o todavía es bastante difícil el acceso al Internet. Ya no se diga de la luz, ya no se diga del drenaje, que también son sectores que se va dificultando y obviamente, por lo tanto, la posibilidad por un lado, de que sus propias condiciones materiales les permitan como un desarrollo adecuado o que puedan buscar nuevas oportunidades de empleo. Esa es como la primera. La segunda, que tiene que ver incluso con estos estereotipos que están en esas zonas mucho más establecidos, mucho más rígidos. Incluso se piensa como el destino de, bueno, tienes que buscar un marido y que entonces se tiene que buscar un marido con alguien de ese contexto, de esa zona, para que precisamente se lleve a ese punto. De hecho, si pensamos en algunos momentos o en algunos puntos muy claros de este tipo de temáticas, pensamos como el hecho de que incluso hay sectores donde se da este tipo de intercambios o de dote, donde a la mujer se le da, ¿no? Se le da ciertos regalos a la familia para aceptarla, casarla con otra familia. Y eso tiene que ver, sí, con ciertos lazos de reciprocidad en las comunidades rurales, pero que también quita cierto grado de autonomía para las mujeres y es algo que también se tiene que estudiar y entender. Entonces, debemos entender que precisamente cómo va a afectar en los sectores rurales, pues es mucho más exponencial. Tiene todos estos estereotipos, todas estas formas incluso más rígidas de entender las relaciones sociales de género, pues los vamos a ver explícitas completamente, ¿no? Obviamente también se van a exponenciar problemas ligados al alcoholismo, problemas ligados también a la migración de hombres que se van por cierto tipo de periodos para trabajar en el sector secundario y después tienen que regresar y obviamente las mujeres tienen que esperar al marido. Entonces, todo ese tipo de factores se van juntando, se van sumando y van dificultando mucho más la posibilidad de empleo. Obviamente también la carencia de oportunidades, es decir,
todo está ligado, por ejemplo, en muchos de los sectores rurales al primer sector, es decir, al sector de la agricultura, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces no es apoyado directamente en este caso, ¿no? Entonces, me parece que cuando hablamos de estos sectores rurales hay que entender todos estos contextos, ¿no? Falta de infraestructura, ciertas tradiciones muy rígidas que no permiten el desarrollo de la autonomía de la mujer, fenómenos que están ligados también con ciertas problemáticas, con falta de acceso a información, educación sexual integral. Todos estos elementos también están muy ligados y pegan, obviamente, en el tema del empleo. Porque también, y eso creo que es muy importante destacarlo, no solamente es la imposibilidad de la infraestructura, sino a veces incluso la imposibilidad de tener nuevas expectativas. O sea, creo que el hecho de que se bloqueen expectativas por ciertos elementos culturales van a permear en ese ámbito de género, ¿no? Creo que esos elementos pueden permear ahí, y no sé si te gustaría como agregar algo más sobre ese punto, pero que me parece que eso es fundamental con esos tres factores, ¿no? La falta de infraestructura, los estereotipos de género mucho más rígidos y obviamente ligados también a la falta de expectativas que obviamente va bloqueando el desarrollo del desarrollo social en general, el desarrollo de las mujeres y obviamente del empleo. Pero creo que un elemento muy importante es el hecho de que el problema del desempleo, atravesado por los elementos de la falta de infraestructura, las cuestiones de estereotipos, atraviesa la sociedad en general, ¿no? No es como un problema específicamente rural o un problema específicamente del sector urbano, sino en realidad es un problema social que va configurando factores diferenciados en cada uno de los sectores, pero que al final es un problema generalizado y que además es un problema, yo diría, mundial. ¿No? Porque, por ejemplo, en este fenómeno que describes de los procesos de migración en estos sectores rurales hacia otros países, sobre todo Estados Unidos, para el sector secundario, bueno, primario y secundario, vamos viendo que también los procesos de migración no son mayoritariamente configurados por mujeres, justo por el mismo proceso, ¿no? Se decide que migre ya sea el padre, los hijos o los hermanos, porque tienen en primera mayores posibilidades de supervivencia en el proceso de migración. Se atienen a menores grados de violencia específicamente sexual en el proceso de migración también, y además se considera que son quienes van a poder acceder a mejores empleos aún en el formato ilegal en Estados Unidos que las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres tienen como el mismo sector de trabajos, ¿no? Trabajo de limpieza, de cuidados. De hecho, lo podemos ver en películas, ¿no? Representadas, reproduciendo los mismos estereotipos o roles en Estados Unidos que en México, y los hombres adquieren trabajos de albañilería, construcción, jardinería, otro tipo de trabajos que son mucho mejor pagados en Estados Unidos por la necesidad, a nivel social, ¿no? De este tipo de trabajadores que las mujeres, ¿no? Que además también vemos que allá pues las mujeres que se dedican a cuidados pues son mucho peor pagadas que otro tipo de trabajos que son representados por mayoritariamente hombres, ¿no? Entonces vemos que no es un problema local, sino que es un problema mundial y que se va concatenando, ¿no? Podemos verlo ya como en el ámbito global y además mucho más nacional. Igual, o sea, creo que lo que vamos a encontrar en ese sector rural es quizás más potenciado en ciertos factores, en ciertos sectores, ¿no? Pero que en general no deja de ser un problema general y mundial. Y en ese sentido, me gustaría terminar esta primera ronda, ¿no? En la cuestión de género, con la siguiente pregunta. Se dice que el crecimiento económico es un proceso sostenido a largo tiempo, en el que los niveles de actividad económica aumentan constantemente. Sin embargo, este crecimiento económico, esta actividad que aumenta constantemente, como se puede ver por un periodo de tiempo prolongado, ¿cuál es el rol de las mujeres en el ámbito de este crecimiento económico? Porque muchas veces quizás puede ser una cuestión invisibilizada, quizás que sea una cuestión que no sea tan clara, pero ¿cómo sería? ¿Cuál es el rol que juegan las mujeres en este crecimiento económico? O sea, para decirlo en estos términos, cuando hay crecimiento económico en un país, como por ejemplo en el México, ¿qué rol tiene la mujer en ese crecimiento, no? Sería como ese tema. Creo que de los roles principales que ya los hemos estado hablando, tiene que ver justo con el rol de cuidados, que si bien son procesos de roles generizados, ¿no? Que cumplen con una naturalización de la división del trabajo, tiene que ver actualmente con que las mujeres nos dedicamos
en un mayor porcentaje al trabajo de cuidados. Al dedicarnos en esta mayoritaria nivel al trabajo de cuidados, posibilitamos que quienes requieran del trabajo formal, es decir, quienes se encuentran empleados, pues puedan hacerlo, mayoritariamente hombres, ya sea en el sector terciario, en el sector primario, en el sector secundario. Cumplimos con esa función, ¿no? Con el cuidado de los hijos, con la producción de alimentos, con el cuidado de enfermos. Entonces posibilitamos que quienes requieren de emplearse puedan hacerlo, ¿no? Quienes requieren de movilizarse puedan hacerlo, porque somos quienes cuidamos, ¿no? Entonces influimos en el proceso de mantenimiento del núcleo familiar, e influimos en ese proceso a que se permite la reproducción económica, la producción económica a nivel hogar, local y nacional. Y si nos salimos de este proceso de estereotipación de las mujeres o de los roles diferenciados de género, yo lo vería ahora desde un ámbito de cambio, ¿no? Si bien continuamos siendo el mayor número de mujeres las que nos dedicamos a este tipo de trabajo, también es cierto que se ha combinado el proceso de roles de cuidado con los roles de trabajo externo, ¿no? Entonces las mujeres cubrimos además ahora dobles o triples jornadas en las que nos dedicamos al hogar, pero también al estudio o en ocasiones también al trabajo. Y en este proceso creo que influye lo que ya decía de las llamadas nenis, que son estas mujeres autoempleadas, pero también las mujeres que están ingresando a el empleo formal en campos, por ejemplo. Siempre hemos estado, bueno, no siempre, pero a partir de mediados del siglo XX hemos estado incorporadas en el sector educativo, por ejemplo, dando clases, dedicándonos también a profesiones que tienen que ver con esto del proceso de cuidados, con la educación, con la socialización de las infancias, el cuidado de las personas adultas mayores, pero actualmente también vemos que cada vez más mujeres estamos entrando al sector de las CETIM, que son las ciencias, las tecnologías, ingenierías y matemáticas, en las que las mujeres estamos posibilitando una modificación del proceso de construcción del conocimiento científico, en el que en las ingenierías, por ejemplo, se está posibilitando que las mujeres ingenieras posibiliten pensar de otra manera problemas que antes no eran posibles o que no eran pensados por los hombres ingenieros, como por ejemplo el hecho de el uso del cinturón, el uso de otras herramientas para mujeres o para personas con discapacidad. Entonces estamos viendo la ampliación de la creación o de la construcción de conocimiento científico a partir de que las mujeres se incorporan en estos campos y entonces empiezan a problematizar campos que antes no eran problematizados, ¿no? Entonces creo que también tiene que ver con esta cuestión, no solamente con que nos dediquemos a cuidar, porque entonces ahí yo estaría diciendo pues que nos dejen ahí casi casi, sino más bien que el hecho de que empecemos a tener esta movilidad al empleo en otros sectores también influye en que se vean otros sectores de la sociedad que no se ven tradicionalmente por el sesgo androcéntrico del conocimiento científico, y que entonces nos hagamos nuevas preguntas, ¿no? Entonces, de hecho, en la UNAM, autoras como Lucy Cia o esta Siobhan McManus es lo que proponen, ¿no? Se empiezan a visibilizar que con la inclusión de las mujeres en estos campos, el conocimiento científico ve un porcentaje de crecimiento en los campos estudiados, ¿no? Entonces, creo que contribuimos bastante y además en cada vez más, ¿no? Entonces, yo me voy a pasar a otra pregunta, viéndolo esto ya en el ámbito de los sectores económicos, ¿no? O sea, ya estamos hablando de estos procesos, de la posibilidad que tienen las mujeres de proporcionar un apoyo al crecimiento económico. Y yo te preguntaría, por ejemplo, en el campo del sector terciario, que es aquel que no produce bienes tangibles, sino que ofrece servicios a la sociedad, ¿cómo consideras el incremento? Bueno, ¿cómo consideras que afecta el incremento del sector de servicios en los roles de género tradicionales, ¿no? Más o menos ya estábamos hablando de esto, pero ahora veámoslo específicamente en el sector terciario. Sí, ahí yo creo que hay un cambio
cultural completo, ¿no? Y por cambio cultural me refiero a estas tres dimensiones, ¿no? Una dimensión infraestructural, una dimensión de la estructura o la organización social y también de las ideas como tal, ¿no? Y es que hay que entender cómo se ha transitado, por ejemplo, de un sistema económico que se era como tradicionalmente el fordista a uno posfordista. En un fordista, por ejemplo, tenía que ver un poco con esta preponderación, por un lado, al tema del sector de la industria, ¿no? Esta industria automotriz propiamente con Henry Ford, que empieza a dar cuenta de que pues requiere que los empleados además se muden a sectores cercanos a la fábrica, es cuando surgen también los sindicatos, cuando hay trabajadores organizados, cuando también empieza a haber como una mayor exponenciación o un mayor exposición de los trabajadores en esos ámbitos de trabajo. Y entonces vamos a empezar viendo que en el modelo fordista estaba muy ligado a este incluso modelo de la familia tradicional, porque estaba como correlacionado con esta forma de producción, es decir, se requería de que la familia estuviera viviendo cerca de la fábrica, requerían que la mujer atendiera al marido para que el marido fuera a trabajar a la fábrica, luego regresar de la fábrica y estar con su esposa y estar con sus hijos, ¿no? Como este casi sueño idílico del sueño americano, ¿no? De tu casa, tu cochera, tu perro, tus hijos, el marido trabajando, la mujer esperando a que llegue el marido a prepararle de comer. Todo eso no era una mera arbitrariedad, obedecía a un modo de producción muy concreto que sí tenía que ver por un lado por el capitalismo, pero también con un sistema muy específico que era el Fordismo, ¿no? Entonces, esto era la razón por la que existía estas familias tradicionales para que el marido fuera a trabajar estaba ligado con este proceso fordista de producción. Pero ¿qué ocurre después? Después del modelo fordista surge este modelo toyotista, que es una forma también de producción que ya no está ligada a una zona, a una sola zona, sino que se vuelve un sistema de producción deslocalizado. Es decir, en lugar de producirlo en todo en una fábrica, bueno, ahora se producen algunas piezas en Japón, otras en México, otras incluso en Argentina, entonces se está deslocalizando el trabajo. Esto quiere decir que ya no hay una sola fábrica, un solo sector de trabajadores en un solo espacio, sino que empieza a haber cada vez esta deslocalización del trabajo. ¿Eso en qué se traduce? Pues obviamente que estos empleos, además de que son cortos porque es sobre la demanda, pues a veces hay más demanda, entonces hay más trabajo, hay menos demanda, hay menos trabajo. Y entonces empieza a haber como este desempleo estacional, este empleo que por temporadas hay empleos, por otras temporadas no hay empleos, y eso tiene que ver con este tipo de empresa, digamos, de elemento estacional, un desempleo estacional es en una temporada hay, en otra no hay. Y entonces eso lo que genera es también mayor incertidumbre y que entonces las personas ya no solamente busquen un trabajo, sino que busquen dos o tres o cuatro empleos para poder estar ligados a esa parte de desarrollo. Pero que además el toyotismo se expande también a la sociedad de servicios y que entonces ya no, como tal, ya no se dice toyotismo, sino propiamente lo vamos a llamar como sociedad como postindustrial o también como sociedad postfordista, donde el sector de servicios empieza a preponderar. Y eso también va a haber un giro, ¿no? Con el tema de los roles de género, porque entonces mucha de la identidad masculina, ¿no? Que está ligado a esta parte de el hombre que trabaja y que está en la fábrica con su martillo y su mazo, se empieza a desdibujar y entonces empieza a haber hombres que, bueno, empiezan a interesarse por el cierto sector de servicios, por ejemplo, empiezan a entrar a áreas como por ejemplo carreras técnicas, ¿no? Empezamos a ver más hombres también en el ámbito de la psicología, que antes era más de mujeres o más tradicionalmente de mujeres, lo vemos también en el caso de la pedagogía, lo vamos también a ver en el sector, por ejemplo, incluso si lo pensamos en el diseño gráfico, vamos a ver también hombres que incluso van a estar en el tema de las estéticas, ¿no? Hoy está muy en boga, cada vez vemos más como peluquerías, estas barber shop, ¿no? Porque hay que defender la masculinidad, ¿no? En esta identidad de hay que ponerle calaveras y cráneos, ¿no? Entonces, obviamente empieza a surgir estas barber shop como una forma también de tener estos elementos ligados a la mujer. Entonces empieza a haber como estos cambios en los roles de género, pero no es por como algunos pensarán de que hay una agenda misteriosa que está haciendo estos cambios, sino en realidad tiene que ver
con estos cambios infraestructurales, ¿no? Empieza a haber nuevas formas de trabajo, obviamente estas formas de trabajo del sector de servicios y requiere de ciertas habilidades propiamente ligadas al proceso de feminización y a los procesos de socialización. Entonces, si antes era como que, bueno, ahora contratamos a mujeres porque son buenas para la atención al cliente, porque son amables, porque te hacen la plática, ¿no? Ahora vamos a verlo hombres que te están cortando el cabello, pero que también te quieren hacer la plática, entonces tienen que desarrollar ciertas habilidades sociales que empiezan a fragmentar los roles de género, al menos los más rígidos, ¿no? Y entonces vamos a ver eso ligado propiamente a esa parte, ¿no? Entonces creo que con eso creo que entender cómo los propios roles de género van transformándose en relación con los sistemas y los modos de producción en concreto, y que el hecho de que antes el hombre pudiese estar en la fábrica trabajando y su esposa esperando, debía a un sistema de producción que era el fordista, y el postfordista, pues entonces ahora el hombre, pues sí puede a lo mejor de repente están en trabajo de paqueterías y de repente, pero también tiene que dar clases, pero también está en el taller, pero también tiene que dar cursos. Entonces vemos que tiene que desarrollar otro tipo de habilidades que ya no solamente son las de martillar, ¿no? Sino que ahora que va a tener que generar ciertas habilidades de socialización, ¿no? Porque requiere más empleos, no solamente uno. Y eso también permea en los nuevos roles de género, ¿no? Creo que eso nos puede avisorar un poco ese cambio, ¿no? No sé cómo lo veas tú, o si vayas viendo un poco ese cambio también en la masculinidad y cómo eso se relaciona también con la cuestión política y económica. Concuerdo completamente contigo porque además eh, tiene que ver con esta transición o con esta modificación de los roles o, como tú dices, esta fragmentación, que yo lo vería justo eh, con esta traspolación o recuperación de roles, porque si nosotros recordamos en las primeras etapas y hacia las últimas del siglo XX, en realidad quienes se hacían cargo de las barbershops eran los hombres, ¿no? Los hombres se dedicaban específicamente al corte para los hombres, las mujeres eran las estéticas, y por eso después ya no sé, más o menos como en los 60, 70 empezamos a ver que surgen las estéticas unisex, ¿no? Y tenías que revisar específicamente si era unisex para que pudieran ir hombres a la estética o si era solamente servicio para mujeres, ¿no? Y cómo era diferenciado también estos espacios para quién atendía, si eran los hombres, si eran las mujeres, y vemos también una profesionalización de estos servicios actualmente, ¿no? Tal como lo dices. Yo en esto le pondría el dedo en el hecho de que si bien van cambiando o se van fragmentando estos roles de género, no significa que los formatos previos dejen de existir, ¿no? Sino más bien que estos formatos van conviviendo y transitando a lo largo de la historia. Y por eso vemos que las transformaciones de los roles de género no tienen que ver con una destrucción completa del sistema de sexo-género, sino más bien vamos viendo que hay épocas en las que ciertos roles se reponen para las mujeres y para los hombres, y en otra época se permite que ambos desarrollen esa actividad y de repente vemos otro cambio paradigmático, ¿no? En la sociedad en el que otra vez las mujeres pueden desarrollar esas actividades, pero vamos viendo que no desaparecen, ¿no? Y por eso es muy importante justo hacer la defensa de los derechos, todas las personas, pero sobre todo de las que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, porque los derechos, recuerden que se ganan, no son adquiridos por magia de que un día la gente que está en las élites de poder digan, sí, les vamos a otorgar los derechos, sino que más bien vamos viendo que los derechos también van modificándose en este proceso de cambio histórico, político, económico, y que responden a estas dinámicas de demanda social, ¿no? Entonces, siempre hay que estar atentos a estas modificaciones y al hecho de reconocer que los procesos que nosotros consideremos como anticuados o que se pueden desechar nunca desaparecen, sino que se van manteniendo en diferentes sectores de la sociedad, y el hecho de que no los veamos de manera hegemónica, digamos, en el campo urbano, que es al que generalmente se le pone atención en estas discusiones, no quiere decir que no existan en
otros países con otro desarrollo económico o en otras regiones con otro desarrollo político y económico, ¿no? Entonces, es muy importante poner el dedo en esa cuestión, ¿no? Que no desaparecen, se mantienen y van regresando conforme, de hecho, si regresa la derecha o regresa a la izquierda, podemos verlo también, ¿no? Sí, y de hecho, claro, esto va a ir cambiando con el tema ya ligado con el tema de los derechos. Es que sí, a ver, el propio proceso posfordista también da cabida a estas nuevas formas de adaptarse en los distintos roles sociales. O sea, hay que entender como esta parte como la infraestructura, ¿no? Estos cambios materiales, tecnológicos que permean, ¿no? Y las formas de producción también permean en la estructura social, es decir, cómo cambian incluso los roles de género, las expectativas, qué le toca a cada quien, y obviamente eso permedia también en las ideas, en cómo lo podemos ver, ¿no? Digamos, desde este enfoque quizás infraestructural, estructural y superestructural, con la infraestructura como estos medios de producción, estos medios, modos y sistemas de producción, la estructura como la organización familiar, que ahora estamos viendo, y las ideas, ¿no? La superestructura, el cómo conceptualizamos eso, qué significado, qué sentido le otorgamos a ese tipo de modificaciones. Y claro, también concuerdo con el tema de los derechos, ¿no? Porque al final los derechos es exactamente, ¿no? No llegan por magia, ¿no? Se pelean por ellos, y es algo de los que nos invita a revisar, por ejemplo, el economista francés Thomas Piketty, ¿no? En Breve Historia de la Igualdad, ¿no? Donde nos dice, los cambios sociales se hacen por dos razones, ¿no? Uno, por instituciones justas, pero el otro también las luchas sociales. O sea, las luchas sociales también necesitan aterrizar en ciertas instituciones justas, pero las instituciones justas no surgen de la nada, hay que impulsarlas también desde abajo, ¿no? Y aquí creo que podemos enlazarlo con el siguiente módulo, el siguiente tópico, que es el de desarrollo social, para poder ir apuntando este tema. Y me gustaría iniciar con esta pequeña disertación. En México se suele dividir al país en cuatro regiones, ¿no? Norte, donde están estados como Chihuahua o Nuevo León. Tenemos Occidente, donde están estados como Jalisco y Querétaro. El centro del país, donde está Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, ¿no? Y finalmente el sur, ¿no? Donde se van a ubicar estados como Oaxaca, Veracruz, Tabasco. Y son como esta división territorial que vamos a ver en el caso de México. Pero ante esto cabría la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tres regiones consideras que se ha desarrollado menos y por qué? ¿No? Esa sería como la pregunta puntual, ¿no? Porque teniendo estas distintas regiones, ¿cuál considerarías que se ha desarrollado menos, ¿no? ¿Y cuál sería la razón que identificas? La que menos se ha desarrollado y no solamente es una consideración propia es el sur, ¿no? Y esto tiene que ver con varios factores. El más importante tiene que ver con procesos históricos en el que son regiones con mayoritaria población indígena, en el que dentro de ese proceso histórico han sido marginados y relegados política y económicamente, han sido relegados no solamente como en esta cuestión del centralismo, ¿no? Del formato político, sino además que este centralismo tiene que ver con un proceso de abandono de las poblaciones indígenas en un sentido de eliminación o aculturación de de las propias poblaciones, ¿no? Entonces, partimos también de una construcción de un Estado-nación en el cual se colocaba al mexicano como este producto de mestizaje, como el ideal, ¿no? Del ciudadano, y se dejaba a las poblaciones indígenas originarias de diferentes entidades federativas como ciudadanos de segunda, ¿no? Entonces, tenemos esos elementos en los que históricamente han sido relegados, o sea, no es muy antiguo el hecho de reconocer los derechos de las personas indígenas. De hecho, actualmente estamos con la discusión de reconocer los derechos de la población afromexicana, ¿no? Que siguen existiendo en un estigma amplio en el que se cree que en México no hay personas de herencia afro, pero bueno, tenemos estos datos y tenemos la propia existencia de las personas que van marcando y van también enunciando cómo es que el Estado mexicano los ha relegado históricamente, ¿no? Entonces, creo que uno de los factores más importantes es el cómo han sido construidos como sujetos de derechos a lo largo de la historia en la construcción del Estado mexicano, pero otro factor también tiene que ver con
el proceso de construcción del Estado como un Estado de producción industrial, ¿no? Si bien en las primeras etapas del Estado mexicano vemos que hay una mayor producción o una relevancia mayor en el sector primario, que son estos que se dedican a la producción de materia prima, en realidad se le daba una atención mayoritaria a las zonas, por ejemplo, del sur, porque nos veíamos, sobre todo en el Porfiriato, con estos elementos de los productores enequeneros, ¿no? Pero no olvidemos que la producción de nequén tenía que ver con esclavismo de las poblaciones originarias y que además se hacía el uso del tren, de la vía férrea, para traer indígenas del norte al sur de México para la explotación, ¿no? Y veíamos que también esto fue otro proceso de genocidio de las personas originarias indígenas, de tarahumaras, de seris, del norte de México, porque eran llevados a climas en los que pues no estaban acostumbrados, eran cambios drásticos de clima en el cual pues perecían, ¿no? En primera pues porque en una condición de esclavitud pues no tenían la condición de vida digna y pues estos procesos fueron creados pues con toda la intención de eliminar a la población indígena, ¿no? Entonces vemos que este proceso tuvo mayor éxito en la zona del norte, los indígenas se fueron apilando hacia las montañas y entonces los centros de desarrollo pues quedaron en los centros urbanos, ¿no? Entonces vemos que estos dos procesos van teniendo relación, va a haber una explotación de materia prima en estas regiones del sur, se va a llevar hacia regiones del centro y del norte. Además vemos que también históricamente el centro y el norte han estado vinculados con actividades mineras en la que también residían, perdón, se asentaban, eso quiere decir, se asentaban las familias de poder económico que sobre todo eran de herencia alemana o eran en realidad migrantes alemanes, migrantes españoles, en esta cuestión del virreinato en el que se iban estableciendo familias de ciertos poderíos que pues hacían este extractivismo de la minero, ¿no? Entonces vemos que todo este proceso histórico le va a dar esta relevancia al centro y al norte en procesos industriales, en procesos de minería, en el sector secundario, ¿no? Estos se dedicaban a hacer la modificación de lo que se producía o se sacaba de las entidades del sur y vemos que pues actualmente esas condiciones siguen, las zonas del sur siguen abandonadas, además son sectores que al tener una mayoritaria organización, por tal vez no por costumbres, porque sí hay una mayoría, a excepción de Oaxaca, en el que hay una administración federal, vemos que sí se siguen usando muchos usos y costumbres. Entonces genera mayores conflictos con el Estado, ¿no? Entonces vamos a ver todos estos factores que van a influir en que el sur sea una de las regiones menos desarrolladas, ¿no? Pero sí quisiera hacer eso, o sea, hice todo ese transcurso porque no solamente es un elemento económico, ¿no? Vamos viendo justo ese cruce sociopolítico que va a ir influyendo en el desarrollo económico de la zona y que tiene que ver con elementos culturales, ¿no? Específicamente en el caso de México. En este punto, yo te preguntaría si consideras que además de los factores de marginación, el sector económico al que pertenece cada región influye en su desarrollo. Más o menos ya lo he ido diciendo y voy a ampliar un poquito aquí con los índices de marginación porque pueden ir hacia los datos de la CONAPO, que tiene ahí los índices de marginación. Hay ahí una observación si son efectivos o no sus procesos de medición, pero vemos que efectivamente desde los datos que se tienen, que son de 1970, las zonas del sur, que son Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, son los estados que tienen un menor desarrollo, por tanto, una mayor marginación, ¿no? Entonces, te paso a ti la pregunta, que sería si consideras que además de los factores de marginación, el sector económico al que pertenece cada región influye en su desarrollo. Sí, o sea, mi pregunta es claro, ¿no? O sea, sí afecta en el sentido de que
vamos a ir viendo cómo, un poco ya lo decías, ¿no? Estos procesos de desequilibrio, de desigualdad, de explotación, de transitar personas de un punto a otro punto, nos va a llevar precisamente a estos procesos, de marginalización y que además, obviamente, también va a requerir en que cómo o qué es lo que se genera muchas veces en la parte del sur. En el sur vamos a ver o vamos a estar viendo propiamente aspectos ligados al primer sector, ¿no? A este sector de donde se retoma la materia prima, donde se retoman estos elementos de expropiación, de generación o de recursos, y entonces esos recursos muchas veces se llevan a otro tipo de ámbitos, otro tipo de contextos, porque no se ha apoyado suficientemente al sur o que no ha habido un desarrollo como tal en la zona. Esta falta de recursos me parece que también obedece también a estas formas de entender, ¿no? El contexto como de, bueno, son estos elementos naturales que no se van a estar, modificando, que no debería tocarse, ¿no? Estas cuestiones de que, bueno, es la naturaleza, ¿no? La naturaleza no debería ser tocada, ¿no? La naturaleza es como propia, ¿no? Y por lo tanto se piensa de esta forma, pero realmente ni siquiera es como que de verdad se piense así, ¿no? O sea, se piensa de esta forma simplemente como un pretexto, ¿no? Porque al final del día se genera una especie como de desarrollo, turístico, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es que hay un desarrollo turístico, se vuelve como una especie de paraíso para ciertos sectores privilegiados, porque su contexto natural le permite estar efectuándose de esa manera. Entonces yo creo que la relación que vamos a ver ahí entre el sector primario, que es donde se retoman las materias primas, es porque esas materias primas se retoman, se extraen para generar el desarrollo en otros ámbitos o en otros entornos. O sea, yo diría básicamente que está ligado a esa parte, ¿no? Ahora, pasando a una siguiente pregunta, vamos a ver estos elementos de el elemento del desarrollo social. Ahora, pasando a una siguiente pregunta, podríamos hacer la siguiente. La fiscalización es la función del sector público encargada de cobrar impuestos, ¿no? O sea, tenemos que la fiscalización es la encargada de cobrar impuestos. Pero, ¿cuál consideras tú que es la relación que existe entre los partidos políticos, la fiscalización y las políticas de atención social? Pensando en este tema del desarrollo, ¿no? Ya vimos un poco el contexto, el panorama de cómo se ha desarrollado más el norte que el sur, esta falta de infraestructuras, esta incluso esclavización, estos procesos de colonialismo que también son históricos, que lo vamos a ver en estos procesos de desigualdad en estos ámbitos geopolíticos del país. Pero ahora bien, ¿cuál es el rol del Estado en este tipo de desigualdades, ¿no? Y en este caso, si pensamos en la fiscalización como esta función de cobrar más impuestos, ¿cuál considerarías tú que es la relación que existe entre los partidos políticos, la fiscalización y las políticas de atención social? Tiene que ver mucha la cuestión de que es la partida ideológica de cada uno de los partidos lo que va a ir condicionando, no determinando, pero sí condicionando el tipo de políticas que van a ir proponiendo, ¿no? En este sentido, por ejemplo, si lo ponemos en el contexto mexicano, lo podríamos ver con también un proceso de desarrollo histórico, ¿no? Si nos vamos a observar los procesos del PRI, vamos viendo que sus políticas eran para mantener, sí, esta cuestión de autoridad, ¿no? Se mantenía una autoridad que además era legitimada, tenía un reconocimiento amplio por parte de la mayoría de la ciudadanía, en el que pues se hacía una organización política, una organización económica que estuvo estable en las primeras etapas porque ese proceso de fiscalización, si bien no tenía una discusión tan amplia como actualmente se tiene respecto a la generación de los impuestos, sí se tenía con respecto a la generación de respuesta del Estado, ¿no? Entonces había todo un proceso en el que se cuadraba la respuesta del partido con su partida ideológica, que además era legitimada, entonces no había un amplio conflicto en la sociedad, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, con los procesos a partir de los años 70 en adelante, vamos viendo que ya la partida política del PRI no es tan legítima porque se empieza a
dar esta cuestión de ir en contra del poder político. Empezamos a observar cada vez más su faceta autoritaria, porque empieza, como pierde legitimidad, empieza a requerir del mayor ejercicio de la violencia y entonces empieza a ser más cuestionado. Y esto explota con el 68 y entonces se empieza a ver un proceso de apertura que el mismo partido empieza a vislumbrar la posibilidad de la existencia de otros partidos políticos, ¿no? Entonces vemos cómo este proceso de respuesta, o sea, esta fiscalización como proceso de respuesta del Estado, no tanto como la recaudación, sí tenía que ver con cuál era la partida política o ideológica de este partido y qué tipo de política iba generando. Cuando nos vamos hacia la transición, que es del PRI hacia el PAN, vamos viendo que en lugar de que haya una modificación de los procesos autoritarios, es decir, que hubiera una cooptación de las organizaciones de trabajadores, porque recordemos que solamente en el periodo de Cárdenas hubo un proceso de validación del artículo 123 de la Constitución, que era derecho a la huelga y a la organización, y esta cuestión de la reforma agraria. Recordemos que después de Cárdenas todo esto se empieza otra vez a quitar y es a partir de los 70s y sobre todo en los 80s que estas propuestas del partido tenían que ver con la privatización de las empresas paraestatales, con la mayor vulneración del proceso de organización, es decir, empiezan a cooptar los sindicatos, empiezan a colocar líderes políticos en los sindicatos y eso hizo lo que conocemos como los sindicatos charros, ¿no? Que eran aquellos que funcionaban a favor del PRI. Cuando vemos la transición hacia el PAN en el 2000, pero que empieza esta transición política en el 88, ahorita me regreso para ver el otro proceso, pues vemos que en realidad la partida ideológica del PAN pues es de centro derecha, que es mucho más conservadora y que se va a dirigir pues en mantener ya las políticas que tenía el PRI, pero pues a afianzar los procesos de apertura o de liberación económica en los que pues había una merma hacia los procesos de desarrollo interno, pero sí había entonces ahora una discusión de la fiscalización, ¿no? Se empezaba no a hablar de fiscalizar las empresas, pero sí a los ciudadanos. Entonces, ahí vamos viendo. Si nos regresamos al 88, que es cuando empieza la transición, que se legaliza la existencia de otros partidos políticos y principalmente partidos de izquierda, vemos que toda la gente que tenía una cuestión de crítica al status quo en la cuestión del partido hegemónico que era el PRI, se empieza a organizar con parte de la sociedad civil, se empieza a crear lo que ahora conocemos como el PRD, y empieza esta otra faceta, ¿no? Empezamos a ver que en el sistema electoral empieza a haber ya esta competencia entre los partidos y que se empieza a posibilitar la libre asociación con ideas que iban en contra de la hegemónica, ¿no? Pero vemos que en realidad en el 88 se vuelve a caer en un proceso de fraude electoral, no se les da el poder, pero se les permite organizarse, ¿no? Entonces, vemos que además en estos partidos de izquierda los procesos de fiscalización sí ya no solamente tienen que ver con esta cuestión de respuesta del Estado, sino con la presentación de datos y con la recaudación de impuestos por parte de los más ricos, ¿no? O sea, ya no tiene que ver solo con el impuesto de la población, sino ya se empieza a poner en jaque como, bueno, todas estas políticas neoliberales han estado generando estas problemáticas sociales para los trabajadores, ahora proponemos estas políticas de fiscalización que no se han cumplido, pero que ahí están en el proceso histórico y entonces vemos que sí hay una respuesta, una relación entre el partido político, el proceso de fiscalización y las políticas que se van a ir generando, ¿no? Entonces ahí podemos irlo viendo en el ejemplo mexicano y vamos a ver de hecho también cómo actualmente se va modificando, ¿no? Cómo actualmente hay otra discusión y siempre va a generar conflicto, escozor que se ponga en duda este proceso de fiscalización y depende de qué partido lo diga, se va a generar más ruido o menos ruido, ¿no? Entonces, además de esto, ¿cuál consideras que es la importancia de la fiscalización para el desarrollo, ¿no? Yo más o menos di como este proceso histórico, no tan detallado, pero a mí me gustaría que tú nos compartieras cuál es la importancia de la fiscalización, ¿no? Porque creo que se
menciona mucho en muchos lados, pero no se termina de establecer por qué es importante la recaudación de impuestos y por qué es importante exigir la muestra de trabajo por parte del gobierno. Sí, ahí coincido en esa parte de que en el caso de los partidos, ¿no? O sea, dependiendo quién lo diga, dependiendo quién lo haga, dependiendo cómo se vaya a tomar en consideración esos elementos, pues va a haber aspectos que digan, ah, ok, esta política fiscal bien o esta política fiscal mal, ¿no? Y obviamente va a haber cierta animadversión cuando ciertos partidos lo hagan, ¿no? Obviamente hay ciertos sectores, hay que entender que dentro de la población mexicana va a haber estos sectores, digamos, el famoso voto duro o el famoso o la población como más polarizada, ¿no? La gente que va a apoyar como políticas más de derecha, políticas más de centro, políticas más de izquierda y que dentro del escenario político vamos a tener esos distintos espectros políticos. Y obviamente una política que apunte, por ejemplo, a una menor impuestos en las empresas, pues bueno, los sectores de derecha lo van a ver como algo más positivo, ¿no? Si se da un cierto tipo de estímulos a empresas, van a decir, ok, muy bien, ¿no? Pero al revés, si se da ciertos estímulos a ciertos sectores más ligados la población en general, pues no se va a ver tan bien, ¿no? Esta famosa cuestión de que si le quitan a los impuestos a las empresas es desarrollo, pero si le dan beca a los estudiantes, entonces es mantener a los ninis, ¿no? Como de forma despectiva muchas veces se le llega a decir. Pero yo creo que la importancia también con el tema de la fiscalización este, tiene que ver con precisamente crear un contexto de mayor igualdad y justicia social. O sea, al final de cuentas, la fiscalización, como está encargada de cobrar impuestos, también es una parte esencial, digamos, de la redistribución de la riqueza, es decir, lo que genera el país, ¿no? Y justamente pensándolo, ¿no? Ahora con, con con una colega que en algún momento estaba estudiando psicología y me comentaba esta cuestión de decir, bueno, pero pues al final, deberían apoyar, no tanto a los jóvenes, ¿no? Sino más bien al trabajo, ¿no? Pero curiosamente esta persona, estaba trabajando en los centros de rehabilitación y cuando yo le preguntaba como, bueno, pero ¿por qué es importante solamente o no es importante apoyar a los sectores, digamos, educativos y demás, o a otros sectores que reciban becas o incentivos públicos, ¿no? A partir de los impuestos, de la redistribución de los impuestos, ¿no? Y decía, bueno, pero es que lo importante es el trabajo, lo que generas con tu trabajo, ¿no? Pero es muy chistoso, es muy curioso, porque en realidad esta persona, pues con su trabajo, dentro de la semántica de mercado, o sea, dentro de esta semántica de mercado, podríamos decir que no estaba produciendo, entre comillas, nada. Y me explico, o sea, al final era como, claro, tú recibes a un número significativo de personas que van a los centros de readaptación social para que obtengan una terapia, tú haces ese trabajo y ese trabajo que tú haces se te remunera, se te paga. Pero aquí lo curioso es que pues la gente que entra a un centro de readaptación social no te está pagando. O sea, no está pagando su consulta, ¿no? O sea, si pensamos como en el sector privado de, bueno, yo voy al médico, le pago al médico, de lo que le pago al médico, él obtiene ingresos y pues ya está, ¿no? Y eso lo podemos ver con cualquier negocio, ¿no? O sea, yo voy al médico y le pago al médico, yo compro una gelatina y le pago al de las gelatinas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando voy a un centro de readaptación social, una persona que cometió un delito y no está pagando, o sea, no está pagando su consulta? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre en ese contexto? Bueno, la pregunta aquí en estos términos es, ¿de dónde sale el dinero para pagarle a los psicólogos, a los maestros, a los custodios, a toda la gente que está en el centro de readaptación? ¿De dónde sale el dinero? Si no es tu trabajo, porque no te están pagando los pacientes, los clientes no te están pagando nada. O sea, para ponerlo en términos como de analogía, o sea, es como si fuera un Walmart y al Walmart, pues la gente le compra productos. De lo que ingresa a Walmart, le paga el salario a sus trabajadores. Pero es como si un Walmart dijera, yo te regalo lo que está aquí y de lo que genero, o sea, nada, porque te lo estoy regalando, le pago a mis empleados. Pues, ¿de dónde le pagas? No hay dónde pagarles, ¿no? Entonces, acá el tema va a ser que, pues en realidad, ¿de dónde sale el dinero? Pues de los impuestos. O sea, sale del dinero de los impuestos. Y eso lo vamos a ver en este caso, ¿no? En los centros de readaptación que tiene que ver con
con toda esta infraestructura que no te lo están pagando directamente a ti, sino más bien son los impuestos, estos procesos de fiscalización que se distribuyen a ese sector. Pero ese es uno, o sea, podríamos hablar también de la educación, podríamos también hablar incluso el tema de la salud, ¿no? O sea, muchas veces, lo que se paga en ciertas universidades públicas, no sé, por ejemplo en la UNAM, ¿no? Que pagas 50 centavos de inscripción y es algo prácticamente simbólico, evidentemente no opera como una empresa privada. O sea, no es como que de los 50 centavos que me dan todos los alumnos me alcanza para darles becas, instalaciones, limpiezas, salarios, pago a los profesores. Obviamente no, digamos, no salen las cuentas, ¿no? Pero se requiere esos procesos de fiscalización para que haya mayor posibilidades de educación pública, salud pública, también el tema de centros de readaptación para justamente donde estén ingresados las personas que delinquen, ¿no? Entonces ahí se tiene que resolver ese tipo de problemáticas, ¿no? Y que obviamente ya podríamos hacer una crítica posterior y decir, bueno, qué tan bien o qué tan mal se usa esa redistribución. Y ahí sí me parece que es importante ser críticos como sociedad a cómo se está distribuyendo ese tipo de impuestos, pero de que al final es una forma también de equilibrar la balanza, pues es un elemento que no se puede negar, ¿no? O sea, al final, si todos nos moviéramos simplemente por lo que generamos, pues probablemente no habría educación incluso gratuita y autónoma, ¿no? O sea, es decir, todos los conocimientos irían directamente al mercado y no a otro tipo de aspectos sociales que también son importantes, ¿no? Para no volvernos simplemente como una especie de zombies del mercado, se requiere también de ciertos procesos sociales, educativos, de salud y que además no todas las personas tienen acceso a ello, ¿no? Entonces creo que es importante tener en consideración que la importancia está ahí, que crea mayor equidad social, mayor justicia social, que va a dar un proceso de, vamos a decirlo de esta forma, aspira a una especie como de igualdad social, donde como que nivele el piso y pues la persona que a lo mejor tiene la posibilidad de pagar una universidad privada puede también competir con la persona que va a una universidad pública, ¿no? Y entonces ahí va a jugar otro tipo de factores, como el hecho de, pues por ejemplo, no sé, una universidad privada como la Ibero versus la universidad pública como la UNAM. Entonces vamos a ver que ambas universidades son competitivas, tienen prestigio y que además son para distintos sectores. Entonces creo que esa es la importancia, ¿no? Crear un terreno de mayor igualdad social para que precisamente se preponderen esos aspectos, ¿no? No sé si te gustaría como añadir algo por ahí, pero básicamente creo que esa es la importancia del tema de la fiscalización y que de hecho el propio Thomas Piketty dice, ¿no? Que las luchas sociales ahora también tienen que estar acompañadas de una política fiscal, que es como la política fiscal es como esta democracia integral del siglo XXI, ¿no? O este socialismo del siglo XXI también como le llama él, ¿no? Dice, las luchas sociales ahora también se deben de combinar con políticas fiscales potentes, ¿no? Me gustaría aportar un poquito porque justo en la maestría hubo una discusión al respecto, ¿no? Nos preguntaban, era la clase de teoría económica, estábamos viendo en esa época los procesos de microeconomía y la importancia de la fiscalización, ¿no? Más o menos como las tasas tributarias, cómo podían regularse, si eran mejor los procesos de privatización o mejor los procesos del servicio público. Y hubo una discusión respecto al servicio de salud porque nos preguntaban, ¿no? ¿Tú qué preferirías? Que nosotros te demos el recurso, tú decides si lo llevas al privado o al público, o hacemos una distribución de porcentajes en que a tu nómina o a tu beca se le quita un porcentaje y eso se deriva al servicio público de salud, ¿no? Entonces había la pregunta, ¿no? Es que ¿por qué a mí no me pueden dar el recurso para que si yo quiero ir al servicio público vaya, ¿no? Porque decían es que de todas maneras si el servicio público es malo y mucha de la gente va a atenderse a la farmacia más económica, pues ¿por qué no entonces dan el recurso, no? Y entonces empezábamos la discusión porque es que no toda la gente, aún cuando estamos hablando de la farmacia más económica, tiene la posibilidad de ir. Y cuando nos enfocamos como a los procesos de enfermedad más
simples como una gripa, que en ocasiones no son tan simples, pero venga, que son más económicos, no se comparan con procesos de enfermedad crónica, con procesos de cirugía, ¿no? Y entonces decíamos, ¿cómo vas a comparar que te den, no sé, al mes 500 pesos para el servicio de salud, que te los puedes echar en una gripita o en un resfriado, y si tienes una emergencia de salud, pues no vas a poder cubrir los gastos mayores, ¿no? Entonces, esto tenía que ver con el proceso de que lo común no tiene que ver con que toda la sociedad sufra el mismo problema, ¿no? O sea, lo común tiene que ver con construir un fondo de ahorro, digámoslo, nacional, en este sentido, del cual se pueda recurrir para dar un soporte nacional, un soporte público para la población en general, pero también para quienes más lo necesitan, ¿no? Entonces, en este sentido, el hecho del servicio público no tiene que ver con que tú tengas una emergencia médica todos los días y entonces se tenga que atender, ¿no? No sería de hecho sostenible si toda la población nos enfermáramos al mismo tiempo, sino tiene que ver con esta cuestión de la posibilidad de acceso a estos servicios y al que contribuyamos de manera general para que cuando tengamos la necesidad podamos acceder, pero que quienes por el momento tengan la mayor necesidad de este servicio, pues puedan acceder a él. Entonces tiene que ver con procesos de equidad, ¿no? Con estas estrategias de posibilitar la igualdad de acceso a los derechos, pero también con una conformación de pensar en colectivo y no de manera individual, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con pensar justo con estas ideas, ¿no? De tenemos servicios públicos y entonces como yo tengo la posibilidad de acceder a servicios privados, pues creo que toda la gente lo tiene, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando los procesos individuales o anecdóticos entonces empiezan a formar parte del cuestionamiento de los servicios públicos, porque ahí estamos vulnerando pues a la gran el 50% de la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, ¿no? Y que son los que mayoritariamente se atienden en el servicio de salud pública. Entonces, yo me quedo ahí. Ahora entrando a una siguiente pregunta, podríamos hacer o abordar más que nada el tema de la regulación, ¿no? Ya vimos un poco el tema de la fiscalización, ahora vamos con el tema de la regulación. La regulación se dice que es la función del sector público encargada de crear leyes para regular la economía. En este sentido, ¿cómo se relaciona con la importancia del proteccionismo al campo mexicano en el desarrollo económico de México, ¿no? Este sector del campo mexicano que está ligado al primer sector, que también prepondera en el contexto rural. ¿Cómo se relaciona entonces esta importancia del proteccionismo al campo mexicano, al desarrollo económico de México, considerando este tema de la regulación, ¿no? Estas leyes que buscan regular la economía? La regulación, y yo considero que es indispensable, no solo yo, muchos de los críticos de teoría económica, sobre todo aquellos que están en cuestionamiento constante de la teoría neoclásica, que es básicamente la que da la partida neoliberal, tienen esta tendencia de señalar la importancia de la regulación, la importancia de mantener este ejercicio o esta posibilidad de ejercicio del Estado a tener límites al ejercicio económico. En este caso, con la cuestión del proteccionismo al campo mexicano, tiene que ver con que gran parte de las economías, y esto lo vemos con varios economistas respecto a la importancia del campo, pero hay una relevancia en este punto, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, los países que se consideran más desarrollados, por ejemplo, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, tienen programas de financiación del campo, ¿no? Dan una prioridad al sector primario para la producción agrícola. En el caso de México, vemos que a partir de este proceso de liberación, el primer proceso que es de 1890 hacia las primeras décadas del siglo XX, vamos viendo que hay un proceso de liberación económica en el que el campo es demeritado, se empieza a hacer una privatización de la tierra y después vemos con el proceso de Revolución Mexicana y después con Cárdenas que hay pues una modificación a beneficio o a esta protección del campo mexicano, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Pues que hay una mayor producción económica, que hay una mayor estabilidad en las regiones de mayor producción agrícola y después vemos en los 70s cuando hay una desregulación
de los 70s a los 80s, cuando empieza la desregulación del campo mexicano, empezamos a ver que estos nuevos procesos de privatización de la tierra pues generan la explotación de migración, ¿no? Bueno, de emigración de mexicanos hacia Estados Unidos. Entonces, tiene que ver con una importancia de la regulación en general, pero en específico con el campo mexicano, con que entre menos se le invierte y menos se regula el campo mexicano, hemos visto que los efectos históricos es en detrimento de la economía general, bajan los salarios, baja la producción y aumenta la dependencia económica hacia otros países, mayoritariamente Estados Unidos, pero de otros como China, como otros países que nos van, me parece que la India también comienza a aportarnos materias primas y alimentos, ¿no? Entonces, tiene que ver con estos procesos. Y yo acá lo que te preguntaría a ti sería si consideras que el sector primario, bueno, que si a este sector primario del que estoy yo hablando se le da menos apoyo, que al sector terciario puede generar una crisis en México. Es decir, si damos un mayor apoyo al sector de producción agrícola, esto y además con una tendencia mayor hacia el campo, perdón, hacia el sector terciario, esto puede generar una crisis en México. ¿Está sucediendo? ¿Va a suceder? ¿O qué es lo que nos dicen autores o qué es lo que nos dice tu análisis? Pues lo que yo podría mencionar ahí en esa parte es que efectivamente, o sea, cuando vemos como un desequilibrio en el tema de la economía, pues por supuesto que puede generar como este tipo de crisis o una lo que estamos viendo ahora es como una sobredemanda de la fuerza de trabajo en el sector de servicios. Entonces vamos a darnos cuenta que el tema de la crisis puede responder a eso. El tema del desempleo también, este desempleo estacionario o cíclico, también va a ocurrir en este tipo de contextos. ¿Por qué? Porque si lo quisiéramos ver como una especie como de una analogía, ¿no? La otra vez estaba platicando con mis alumnos y les ponía esta como analogía que puede ayudar bastante, ¿no? Es como si... O sea, economía viene de oikos, ¿no? Viene de casa, ¿no? Entonces, si pensamos a la economía del hogar, ¿no? Una economía del hogar donde, pues, por ejemplo, alguien se encarga del sector de servicios, que puede ser la limpieza del hogar, ¿no? Puede estar distribuida entre el esposo, la esposa, los hijos, ¿no? Supongamos que sea un contexto equitativo, ¿no? Y que, digamos, se hacen cargo de esta parte de servicios. Sin embargo, también requieren de ciertos insumos, ¿no? Como tiene que ver como la alimentación. Y pensemos en este caso, en este ejemplo hipotético de, pues bueno, en esta estructura económica solamente está la casa, no, digamos, no habría como tal esta interacción con otros, ¿no? Entonces, más bien pensémoslo como en esta casa de, bueno, y además obtienen madera, ¿no? Y esta madera les ayudan a construir su casa, ¿no? Y además, la cosecha que tienen, pues les sirve para alimentarse, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando entonces todo mundo en la casa se dedica a limpiar, se dedica quizás a enseñarle cosas a los hijos, ¿no? Entonces todo el mundo se dedica al sector de servicios, ¿no? Todo el mundo se dedica a limpiar, a dar clases a los niños, a todo ese tipo de cosas, ¿no? Que está ligado al sector de servicios. E incluso hasta irse de paseo por ahí, que es como el del turismo, ¿no? Pongámoslo así. ¿Qué pasa si no hay un sector primario? Si no hay desarrollo, pues que no hay comida, ¿no? Básicamente, ¿no? No hay que comer. Entonces pueden estar limpiando la casa, pero ¿limpiando de qué si no hay comida? ¿No? Obviamente alguien podría decir, bueno, pues fácil que la compren, ¿no? Pero esto aquí resulta interesante porque si la compran a quién, ¿no? Digamos que ahora hagamos esta analogía un poquito más amplia. No es esta casa, son todas las casas de esta comuna, llamémosle México, ¿no? Y que todo mundo se dedica más a los servicios que al sector primario. No hay a quien comprarle. Entonces, ¿cómo te alimentas? Si todo el mundo se dedica a la limpieza, se dedica a dar clases, si todo el mundo se dedica a otro tipo de servicios y nadie se dedica al sector primario, pues no tienes a quien comprarle comida. Entonces, básicamente generas una sobredemanda del sector de servicios y poco desarrollo. Lo que te quedará en todo caso será comprarle a la mejor comida a la comuna de al lado. Pero digamos que la comuna de al lado decide, ¿sabes qué? Sí, pero yo mi comida te la vendo con precios exorbitantes.
Y entonces eso hace que, bueno, no tengo cómo pagarte esa comida porque pues, me dedico al sector de servicios pero todo el mundo está en el sector de servicios y hay menos sector primario, pues ¿de dónde saco, no? Pues voy a tener que pedirle préstamo a alguien más, ¿no? Y entonces me endeudo para poder comprarte insumos, poder alimentar a la población y entonces generar ese desarrollo. Y la otra, que es lo que hacen, por ejemplo, para poner ejemplo, países como Canadá, que tienen más preponderancia al sector de servicios y menos al sector primario, pues lo que hacen es exportar trabajadores, exportar justamente mano de obra, además barata, para que pueda, porque en Canadá nadie quiere piscar fresas, ¿no? Nadie quiere dedicarse a la recolección de fresas. Entonces lo que hacen es traer migrantes para que precisamente vayan y que estén un rato ahí trabajando y que ya después los desechen, ¿no? Pero entonces ahí entra este tipo de problemas. Entonces, lo que tiene que haber es un balance, un equilibrio donde se apoya al campo, porque ese desarrollo del sector primario, pues nos da mayor dependencia, mayor independencia, en el sector primario, si no vamos a depender siempre de otros, y eso genera desequilibrio. De ahí la importancia del apoyo al campo. De ahí la importancia del desarrollo al campo, porque si desaparece el campo y lo que empieza a haber son puros desarrollos inmobiliarios, pues solamente van a subir las rentas, va a haber burbujas inmobiliarias, pero no va a haber nadie que produzca y nos volvemos más dependientes. Entonces yo creo que ese es el problema y el riesgo que nos lleva a ese tipo de desequilibrios, ¿no? Entonces, creo que esa sería la respuesta, ¿no? Ahora, para cerrar este bloque, te daría la siguiente pregunta. ¿El desempleo cíclico es causado por fluctuaciones de la actividad económica de un país, ¿no? Básicamente, ¿a qué se refiere con fluctuaciones de la actividad económica? Es que a veces hay y a veces no hay, ¿no? El empleo cíclico es eso, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cómo se relaciona esto con las diferencias entre el primer y segundo ciclo de liberación económica de México? Hablando precisamente de los años 1890 y 1980, que ya lo avisoraste un poquito, pero que ahora sí puedes entrar un poquito más en materia. Específicamente en estos periodos vemos que el desempleo cíclico va a, sí, como tú lo dices, está relacionado con estas fluctuaciones de actividad económica, pero va a estar relacionado directamente con el proceso de regulación y desregulación del campo. Esto es algo muy importante porque justo ya como tú lo decías, más o menos ya lo estaba mencionando en la pregunta anterior, con los procesos de desregulación del campo, por ejemplo, en 1890 hacia 1930, son los procesos en los que se hace una privatización de la tierra. Cuando se hace esta privatización de la tierra, se empieza a generar un proyecto de Estado que estuviera mayormente centrado en la producción industrial, que en ese momento estaba recién en inicio, empezaba esta propuesta de un nuevo Estado que en realidad no era basado en la regulación, sino más bien en esta cuestión de agencia, ¿no? Empieza a haber esta fractura de lo que se conoce políticamente como los estados-nación, y entonces empezamos a ver que se priorizan otros factores, ¿no? Estos factores lo que van a hacer es iniciar los procesos de industrialización de México, y esos procesos de industrialización tienen que ver con la creación de fuerza de trabajo para la cuestión de la industria, ¿no? Que sería la fuerza de los obreros, ¿no? Entonces, cuando empezamos con este proceso, vemos que hay una desregulación del campo. El ejército de obreros empieza a ser llenado por personas del campo que empiezan a migrar hacia las ciudades porque ya no hay la posibilidad de esta generación de una economía doméstica a partir del campo. Empieza a haber la necesidad de un ingreso económico externo, empieza a insertarse esta población campesina o indígena en el sector industrial. ¿Y qué es lo que genera? Que justo, digamos, lo que vemos con Gustavo con el proceso migratorio o de traer inmigrantes de Canadá porque no hay como esta cuestión del sector primario, lo vemos también en esta época con que traemos a la gente del campo, traemos a las personas indígenas a la ciudad y se les ofrecen salarios bajos, ¿no? Entonces vamos viendo que esta cuestión de salarios tiene que ver con el desempleo cíclico, ¿no? Porque empieza a haber esta dinámica económica en la que se van haciendo unas fluctuaciones de actividad que van a
hacer pérdidas hacia el campo y ganancias hacia lo industrial, pero estas ganancias industriales no se van a reflejar en la capacidad de salario. Cuando nos vamos hacia el siguiente proceso de liberación, aquí digamos que hay una ruptura en este proceso en este primer proceso de liberación económica, porque recordemos, a partir de Cárdenas hay una modificación, se hacen reformas, bueno, también después de la Revolución Mexicana se hace la Constitución, empiezan a haber todos estos procesos, hay un proteccionismo del campo de los años 30 a los 70 y a partir de los 70 se empieza a debilitar este proteccionismo y vemos ya en el 88 una llegada mucho más amplia de la segunda liberación económica de México. ¿Y qué es lo que sucede? Pues empiezan a haber estas privatizaciones de las empresas que antes eran del Estado, como vemos Telmex, como vemos, bueno, que CFE fue, bueno, Luz y Fuerza, ¿no? Que era en ese entonces, que fue todavía mucho más actual, ya fue en el siglo XXI, pero vamos viendo cómo la empresa de los ferrocarriles, todo este tipo de procesos empiezan a ser privatizados. ¿Y eso qué genera? De nuevo, fluctuaciones económicas. Vemos que también se empieza a dar en ese momento, aquí hay una diferencia, por ejemplo, con los tiempos actuales. Aquí lo que se hacía es llevar los trabajadores del sector primario hacia el sector secundario, ¿no? ¿Por qué? Porque se llevaba a la maquila, a la manufactura, ¿de qué? De productos de exportación. Recordemos que aquí en este proceso hay un acercamiento de la economía mexicana hacia la economía estadounidense y entonces aquí se producían las partes, los elementos y se exportaban, perdón, hacia Estados Unidos. Entonces no eran empresas, y aún no lo son la mayoría de las empresas mexicanas, sino que se producen elementos para empresas extranjeras o transnacionales que tienen ubicadas sus plantas aquí y hacen ventas y ganancias en el extranjero, ¿no? Entonces vamos viendo cómo estos procesos de liberación económica van a tener un impacto muy importante en los procesos de desempleo. ¿Y qué es lo más importante aquí? Recordemos, y esto lo hemos ido mencionando a lo largo del conversatorio, que tiene que ver con una implantación de la nueva teoría neoclásica de la economía, en la cual se busca que el centro de la actividad sea la ganancia. Entonces ya no es la cuestión de producción de materia prima, sino el mercado el que va a regular estas dinámicas, y entonces es a partir de esta teoría que se tiene esta cuestión de generar estas fluctuaciones económicas para generar la autorregulación del mercado. Entonces tiene que ver con eso de fondo. En esto, cuando lo vamos a ver, si nosotros, ya que lo estábamos hablando con Gustavo, con este factor de hacer un proceso de emigración hacia los Estados Unidos, y sabemos que cuando decimos emigrantes nos referimos a la población que sale del territorio nacional. En este caso, si estamos hablando de México, pues aquellos que salen de México hacia otro país. Yo le pregunto a Gus, ¿crees que se relaciona esto con el desempleo cíclico y la liberación de la economía, o hay otros factores? ¿Cómo lo podemos relacionar? Sí, o sea, la respuesta ahí sería que hay una relación, o sea, empezando que, por ejemplo, no sé si un poco para recapitular también el tema de la regulación del mercado, ya lo decía bien Karl Polanyi, o sea, nunca ha existido el mercado autorregulado como tal, siempre ha habido como estas intervenciones estatales que buscan promover ciertos elementos o más, y obviamente cuando se dan estos procesos de liberalización, pues también generan estos empleos estacionarios, estos empleos que a veces están, a veces no están. Esto genera también incertidumbre por parte de la población o incluso ciertas infraestructuras que llegan en algún momento, como decir, bueno, ahora hay una obra, ¿no? En Ciudad de México, entonces mucha gente de ciertas zonas se mueven, se movilizan hacia la zona donde está la obra y se quedan ahí un rato, se esperan ahí mientras trabajan y después regresan, ¿no? A su lugar de origen. Incluso pensándolo, es una aproximación que hace el antropólogo Ángel Palerm en un textito que habla sobre la antropología económica y que habla, por ejemplo, de cómo los fenómenos migratorios tienen este elemento, y más en las zonas rurales, como esta fuerza de trabajo estacionaria que le es conveniente a ciertos sectores, como el hecho de que muchas veces se decía, bueno, el campo es contrahegemónico al capitalismo y demás, ¿no? Y un poco lo que descubre Karl Polanyi es que no tanto. El hecho de que la gente tenga buena nutrición y que no dependa completamente
de comprar su comida en las ciudades o en las grandes urbes, sino que se alimente directamente de lo que produce. Eso le da cierta fuerza cierta fuerza física, ¿no? Y cierta salud como tal, que hace que no requiera tanto de los servicios médicos y por lo tanto lo vuelve una fuerza de trabajo estacionaria. Llega una obra a Ciudad de México, esos sectores rurales van, trabajan, se acaba la obra en la ciudad y ellos tienen que regresar a estas zonas rurales, pero que tienen como este nicho social y ecológico que les permite subsistir. Entonces, pues sí, al final vamos a ver cómo estos elementos de la migración está relacionado, cómo se están moviendo los sectores, a veces en un mismo país, vemos que están moviendo, ¿no? Los emigrantes van moviéndose en una misma zona para que lleguen precisamente a esta fuerza de trabajo, ¿no? O que cumplan con esto, ¿no? Y que además también puede darse con el hecho de que en ciertas zonas sean esta fuerza de trabajo estacionaria y en otras, pues obedezca al desempleo. Y entonces empiezan a ver este tipo como de nuevos nómadas actuales, ¿no? Que un día están en una zona, otro día están en otra zona, y que también incluso lo podemos ver en contextos más, o trabajos más emergentes, ¿no? También los nómadas digitales que se están moviendo en distintos contextos, porque requieren también moverse a partir de esa cuestión, ¿no? Entonces, mi respuesta sería un poco esa, ¿no? Que sí que se relaciona, que sí que se relaciona con la desigualdad y que a veces el mismo fuerza de trabajo en el campo, pues le da cierta ventaja a la industrialización y al desarrollo ligado al sistema capitalista, pero también ligado a la industrialización en ciertas zonas, ¿no? Como esta fuerza de trabajo estacionaria que siempre está ahí como condición de posibilidad para que se mueva en otras áreas, ¿no? Y creo que con eso podemos terminar ya esta ronda. Y ahora vamos a entrar a una siguiente ronda. Pero para esta última ronda vamos a hacer una dinámica tipo ping pong, ¿no? Primero tú, luego yo, para ir terminando ya este conversatorio, ¿no? Y que además nuestra colega Carla Mayela, se ha especializado también en el tema de las sociedad civil. Entonces creo que nos puede aportar bastante algo interesante. Entonces, ¿te parece si inicias tú y luego voy yo y luego tú y así terminamos ya con las preguntas que nos quedan por acá? Que pueden hacerme dos preguntas y yo dos preguntas y cerramos. ¿Qué te parece? Perfecto, me parece bien para cambiar la dinámica, para que también quienes nos están viendo digan, ok, un cambio en esta cuestión. Así que sí, y comienzo yo con este ping pong. Y la pregunta es, se dice que la sociedad civil forma parte del Estado extenso. ¿Cómo se relacionan esta parte del Estado con los contramovimientos protectores de la sociedad? Y también si lo puedes definir, estaría súper bien. Sí, en este caso vamos a ver que tradicionalmente se piensa al Estado, ¿no? Desde esta tradición política, ¿no? De referentes de la sociología como Max Weber, que hablan de este monopolio de la violencia de parte del Estado, ¿no? Pero que en realidad termina siendo una definición, además de idealista, ¿no? Que realmente nunca se ha cumplido tal cual como lo llegó a pensar propiamente Max Weber. Más bien podemos hablar de un Estado del cual se agrega incluso un Estado extenso que tiene que ver propiamente con la sociedad civil. Este estado extenso es una, digamos, organización colectiva y política que puede tomar ciertos recursos propios del Estado, pero que se ve como esta ampliación, como este estado extenso, que no solamente está ligado a las clásicas instituciones y a la clásica fuerza policial y demás, ¿no? Sino que aparece en esta figura del estado extenso como una participación más directa y que puede emplear ciertos recursos del Estado, ¿no? Propiamente el financiamiento, ¿no? Y ahí aparecen la sociedad civil e incluso asociaciones civiles que pueden apoyarse ligera o totalmente por parte del Estado. Ahora, ¿cómo se relaciona esta parte del Estado con los contramovimientos protectores de la sociedad? Estos movimientos o estos contramovimientos protectores pueden verse incluso ligados a ciertas organizaciones de trabajadores, sindicatos, obreros, que buscan precisamente reivindicar ciertos valores, pero también ciertos derechos fundamentales de los trabajadores, ¿no? Entonces estos contramovimientos buscan como impulsar ciertas reformas, ¿no? Con esta fuerza colectiva para que entonces no
los eliminen por completo o no les hagan medidas sociales que los pongan en completa desventaja, ¿no? Como esta flexibilización del trabajo, donde ya no hay contratos, solamente hay contratos temporales, donde ya no existen esta como regulación. Justamente la organización de trabajadores pueden surgir como estos contramovimientos y que además al ser sindicalizados también pueden incluso tener un registro como tal, registro de trabajadores, toman ciertos insumos del Estado para ganar legitimidad y luchar para proteger sus derechos. Básicamente es eso, ¿no? Es un grupo de sectores de la sociedad civil que lucha por sus derechos de forma organizada y que se vale incluso de elementos jurídicos de la Constitución, que esto pues puede verse como un estado extenso. No solamente son policías, sino también trabajadores organizados a partir de ciertos insumos por parte del Estado, como este Estado extenso o un poquito más amplio, si se quiere ver así. Entonces, eso sería en cuanto al tema de la sociedad civil y los contramovimientos. Espero que se haya entendido bien. Ahora vamos ahora con tu pregunta. Además de los contramovimientos, que ya un poco expuse a qué se refiere, ¿cuál es la importancia de la sociedad civil en México? La importancia tiene que ver con lo que has estado planteando, ¿no? De estos contramovimientos protectores de la sociedad. La sociedad civil en México tiene también una historia, en relación al sistema político y económico. La sociedad civil, en un principio, además veámoslo como desde esta cuestión de construcción de democracia. Recordemos que la democracia que vivimos en México y en gran parte de Latinoamérica es la democracia liberal, que tiene una cuestión de poner en el centro los derechos de la ciudadanía, y esta procuración de derechos tiene que ver con una cuestión de establecimiento institucional y de procedimientos electorales y otras cuestiones, como la libertad de expresión y de voto y asociación y los partidos políticos y muchas otras cosas que tienen que ver con la democracia liberal, pero que está implicada esta cuestión de la sociedad civil. Dentro de este formato de democracia vemos a la sociedad civil como esta capacidad de participación de la ciudadanía en los procesos políticos del Estado. Entonces estamos viendo que, y como dice Gustavo, este Estado se amplía a que ya no son solo los partidos políticos, sino que además otros sectores de la sociedad civil que no están reconocidas o afiliadas políticamente, sino que tienen una organización diferenciada, van a estar permeando en las decisiones políticas de los partidos y del gobierno, ya como un sistema separado, ¿no? Entonces, vemos aquí, y por ejemplo, acá a mí me gusta un poquito más la diferenciación que hace Gramsci, que quizá está un poco limitada para los procesos contemporáneos, pero que sirve mucho para lo que hemos estado viendo en el conversatorio, ¿no? Gramsci es y de hecho esto lo recupera de Tocqueville, pero hace esta división del Estado en la parte política, la parte económica y la sociedad civil. Gramsci confiere que la parte política, si bien va a estar representada por estos procesos de partidos, y que las personas que constituyen los partidos son parte de la sociedad civil, tienen una adscripción política diferenciada. De hecho, la teoría de la sociedad civil que emerge de Gramsci y de Tocqueville van a hacer esta distinción y dicen, bueno, la sociedad civil va a ser toda aquella parte de la ciudadanía que no tiene una afiliación a un partido. Entonces hacen esta distinción y entonces empiezan a ver cómo los diferentes formatos de asociación en la sociedad civil va a tener una implicación en los partidos políticos y en los gobiernos. Entonces, la importancia de la sociedad civil tiene que ver con eso, con una libertad de expresión, con una libertad de voto y con una libertad de asociación, en el que la ciudadanía tiene la posibilidad de crear organizaciones que generen demandas al gobierno y que el gobierno en realidad pues tiene que responder a estas demandas, que nunca es de la manera en la que se espera por parte de las organizaciones de la sociedad civil, pero que bueno, el Estado va haciendo como ahora lo estamos haciendo Gustavo y yo, este ping pong en el proceso comunicativo de lo que se carece en la sociedad y que va a constituir la demanda hacia el gobierno. En esta cuestión de organizarse por parte de la sociedad civil, hay una consideración dentro de las propias organizaciones en la que hacen una distinción, ¿no? También es importante reconocer que dentro de la sociedad civil hay una distinción interna en la que existen las organizaciones de
de nivel mínimo o de pequeño tamaño, que son organizaciones que de hecho son las que más generan proyectos de modificación local. Luego vemos a las de nivel medio, que son ya las intermediarias entre las fundaciones y las de pequeño tamaño, y luego vemos las fundaciones, que de hecho son las organizaciones que reciben mucho más financiamiento, tanto internacional como nacional. Vemos a Monte de Piedad, vemos a Avon, vemos a, por ejemplo, a una que surgió como una organización de nivel medio y que ahora se está constituyendo como una gran asociación, podría ser esta Fondo de Semillas, eso, que van financiando otros proyectos. Entonces, vemos que la importancia de la sociedad civil tiene que ver con la resolución de los problemas que el Estado o en este caso el gobierno no puede resolver de manera directa, es decir, carencias específicas de ciertas colonias que se ve que las respuestas del gobierno no son las adecuadas o están respondiendo a partir de políticas públicas ineficientes, y entonces la sociedad civil se organiza. Por ejemplo, veamos acá como la Junta de Vecinos, se organizan, resuelven la problemática y van y le siguen demandando al gobierno las otras carencias que requieren solucionar, ¿no? Entonces, vamos viendo que la importancia de la sociedad civil tiene que ver con la capacidad de participación política de la ciudadanía a partir de organizaciones diferenciadas. Entonces, a partir de eso, pues podemos ver de muchos tipos de asociaciones, que de hecho, recordemos que el nombre legal, o bueno, jurídico de reconocimiento es organizaciones de la sociedad civil, porque ya asociaciones y APs y otras cosas, pues son denominaciones que van a limitar y caracterizar las actividades que tienen estas organizaciones de la sociedad civil, pero sí hay que hacer la distinción para no hay que confundir tampoco las ONGs. Las ONGs son organizaciones no gubernamentales y son internacionales y tienen injerencia en prácticas de financiamiento a nivel nacional, pero esas no son nacionales, esas no tienen injerencia el gobierno en ellas, sino que ellas hacen financiamiento, ¿no? Entonces ahí hay que hacer una distinción importante, porque además tiene que ver con procesos de política internacional que vienen desde posguerra, desde 1945, entonces ahí no nos metemos, pero para hacer la distinción. Y ahora me toca a mí, bueno, no sé si tú quieras hacer acá una aportación. Va, entonces seguimos con el ping pong y nos vamos hacia el proceso de regularización y privatización. Entonces, la pregunta es, ¿la desregularización, la privatización y el abandono por parte del Estado de muchas áreas de la previsión social es lo que implica el giro neoliberal? ¿Qué necesita un país para hacer frente a este giro o tendencia globalista como la que define Karl Polanyi? Cuando pensamos precisamente en este giro neoliberal que tiene que ver con la privatización de regular empresas, pues un poco la respuesta se avisora un poco de lo que hemos visto a lo largo de este conversatorio. En primer lugar, tendría que haber una política fiscal que precisamente apunte a ciertos sectores privados que, digamos, se benefician en exceso, ¿no? De la propia nación, como lo vemos con, no sé, con las mineras canadienses llegando la extracción de recursos y demás. O sea, tendría que haber como políticas fiscales cada vez más fuerte también con empresas transnacionales. Y obviamente cuando uno da esta sugerencia, la respuesta que siempre da y dice, bueno, pero si haces eso vas a espantar a la inversión privada, ¿no? Pero precisamente, por ejemplo, pensando lo que responde Piketty, dice, pues es que tiene que haber, así como hablábamos, tiene que haber una organización de vecinos que busquen responder eso, pues también tiene que haber una organización internacional de países que se pongan de acuerdo con ciertos impuestos de forma internacional, de tal forma que la empresa no pueda decir, ah, bueno, tú pones impuestos muy altos, pues entonces me voy al otro país. No, porque en el otro país está la misma. Y en el otro la misma, y en el otro la misma, entonces ya no puedes, ¿no? Entonces uno tiene que ver con ese elemento de organización. Yo creo que la respuesta es esa, una organización desde abajo y desde arriba, ¿no? O sea, de forma unificada, ¿no? Una organización internacional, digamos, de regiones de Latinoamérica. Con ciertos impuestos, eso puede, uno, no espantar a la inversión privada porque ya no le queda de otra, y dos, pues justamente organizarse y tener un bloque sólido, ¿no? Quizás un referente que podríamos ver hoy en día, pues es la famosa Unión Europea, para quien no lo sepa, el nuevo iPhone, ¿no? Que tiene entrada ahora sí tipo C
y no la otra entrada que era como exclusiva de iPhone, pues fue gracias a una de las regulaciones de la Unión Europea. Entonces, sí se puede, o sea, no es como que hay, es como que hay, no es posible, porque pues obviamente ahí tendrías que comprar sí o sí los aparatos de iPhone. Y ahí en la otra regulación, pues puedes comprar un tipo C del que tú quieras, ¿no? O sea, esas cositas como tan, quizás tan simples, pero que nos da pie de que ese tipo de regulaciones sí pueden hacer que estas macroempresas cambien. Y pues hay, y en este caso no es como que Francia le dijo a iPhone, digo a Apple, cambia tu iPhone, ¿no? O sea, la entrada. Pues a lo mejor Apple le hubiera dicho, pues no, no quiero, ¿no? Yo le sigo vendiendo en mis demás países. Pero si le dicen, bueno, fíjate que no es Francia, sino que es Francia, Alemania, Inglaterra. Entonces ya empieza a ver todo ese tipo de países. Digo, bueno, entonces mejor si lo cambio, ¿no? Entonces empieza a ver esas modificaciones, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con esa organización, tanto colectiva por parte de las asociaciones civiles, con el Estado extenso, con vecinos organizados, pero también que demanden, que tengan proyectos colectivos. No, no solamente la protesta o la manifestación, que eso es, digamos, es lo que se ve, sino que más bien de atrás hay organización que esté constantemente apuntando a ciertas temáticas y obviamente a nivel mucho más macro, pues ciertas relaciones, ¿no? Eso puede hacer un frente al giro global, ¿no? Desde abajo y desde arriba, ¿no? Desde ambos frentes creo que se puede hacer este elemento de mayor igualdad, apuntar a la desigualdad social, que termina también mermando las dinámicas económicas, pero que obviamente esto también requiere, y un poquito de la mano de lo que venimos viendo con Gramsci, también un cambio cultural, un cambio de cómo entender la sociedad. Un poco lo veía con mis alumnos con el tema del liberalismo, con el texto de David Harvey, ¿no? Que decía, bueno, la libertad es más que una palabra, ¿no? Se convierte en un eslogan, se convierte en una ideología, entonces hay que también mermar y cuestionar estos elementos de libertad, porque claro, suena muy bien, muy bonito decir, vamos a apelar a la libertad, ¿no? Pero lo que dice David Harvey es, cuidado, porque cuando dicen libertad, en este contexto están hablando de libertad económica, no, no solamente de tu libertad. Entonces, por eso hay que cuestionar estos ideas, ¿no? Y ahora sí, para cerrar este conversatorio, te haré la siguiente pregunta, que tiene que ver un poco con, se sabe que pues un poco la respuesta viene de esta organización y demás, pero estas organizaciones también tienen muchas veces referentes o líderes. Y entonces, en ese sentido, viene la siguiente pregunta. ¿Un liderazgo carismático o carismático autoritario es un tipo de liderazgo político que se interesa en mantener el control personal sobre la organización o sobre un movimiento? Por su lado, un liderazgo corrupto oportunista es un tipo de liderazgo político que puede rendir mejor sus cuentas inicialmente, pero suele ser más susceptible de comprometer la independencia o la autonomía estratégica de alguna organización, mientras que el liderazgo democrático participativo es un tipo de liderazgo que eleva la conciencia ideológica de sus bases y entrena nuevos cuadros o nuevos participantes que pueden llenar los puestos de dirección cuando sea conveniente. En este sentido, la participación se da de abajo hacia arriba y viceversa, de arriba hacia abajo. Entonces tenemos estos tres líderes. El carismático autoritario, que es básicamente yo voy a hacerlo todo y todo radica sobre mi propia figura. Tenemos un corrupto oportunista, que ya no es simplemente lo voy a hacer todo, sino que puedo rendir cuentas siempre y cuando me convenga, pero voy haciendo trampitas, ¿no? Y obtener ganancias personales. Y el democrático participativo, que permite que todo se dé tanto de abajo hacia, o sea, que él pueda dictar ciertas reglas, pero también permite que desde abajo surjan ideas y que vayan como modificando estos movimientos. ¿Cuál consideras tú, y en experiencia también en las asociaciones civiles, cuál consideras tú que son los tipos de liderazgo que se han presentado en México, en el México contemporáneo? Pues bueno, yo lo vería con los dos primeros, ¿no? Y de hecho, también lo van caracterizando los economistas, los analistas de la sociedad civil. De hecho, se parte de la teoría de por qué surge la sociedad civil tiene que ver con esta incapacidad de respuesta del Estado a las demandas de la ciudadanía. Y tiene que ver con dos puntos, ¿no? Cuando el gobierno tiene a este líder autoritario, es decir, no solamente los movimientos, los contramovimientos, ¿no? De protección de la sociedad van a tener estas características, sino también el propio gobierno. Y lo vamos viendo con que cuando tenemos un gobierno autoritario, y esto
veámoslo específicamente en los contramovimientos, pues vamos a tener una tendencia a la menor libertad de acción, ¿no? No lo veamos en libertad económica, sino ya en esta cuestión de agencia. Vamos a llamarlo agencia para que no se confunda aquí. Y entonces hay una menor agencia de las personas que integran estos movimientos y se parte a estos deseos específicos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos tipos de liderazgos dentro de la sociedad civil, tiene que ver con esto, ¿no? Con que la sociedad civil empieza a surgir cuando no hay o el grado de satisfacción con el gobierno es menor, y entonces empieza un proceso de modificación de los procesos, exigencia de rendición de cuentas, como lo decías, y esto se va a extrapolar a los procesos de organización de los contramovimientos. Entonces, lo que vemos en México son movimientos que han sido liderados generalmente por la línea carismática autoritaria o por la línea corrupto oportunista. ¿Cómo se ve esto? Pues en lo que ya veíamos en las respuestas anteriores, que tenían que ver con esta construcción de los sindicatos charros, ¿no? Por ejemplo, esos parten de procesos corruptos oportunistas, ¿no? Que estaban en un principio organizados de manera colectiva, que tenían este principio de lo común, que ya lo hablábamos hace rato, pero que van a ser cooptados por el partido, en el caso de México, por el Partido Revolución Institucional, y que van a poner o imponer líderes políticos dentro de esos sindicatos. Entonces, cuando se cooptan las organizaciones de estos contramovimientos, ya no hay en realidad una posibilidad de oposición hacia estos formatos de gobierno, sino que va a tener una cuestión de ir encaminados a cumplir con las demandas o con las expectativas de exigencias del propio gobierno, ¿no? Entonces, vamos a ver que históricamente, al menos dentro de los gobiernos del PRI, siempre estuvo esta línea de corrupto oportunista, que de hecho también eso no lo veamos como algo tan simple, ¿no? Como decir es que la corrupción es normal en México, porque no es normal, es un proceso que se empieza a constituir a partir de los años 60, 70, es cuando se da como una mayor explosión de la violencia, una mayor explosión de los procesos de corrupción interna en las instituciones, en el servicio público, en el gobierno, y que tiene que ver con que la pérdida de legitimidad del partido, una de las respuestas del partido fue hacer este proceso de corrupción dentro de los sindicatos. ¿Y eso qué generó? Primero, una cooptación del poder, pero después una deslegitimización de los procesos de organización de los trabajadores, es decir, una deslegitimación de los procesos de sindicalización. Entonces, tiene que ver con estos procesos de mantener el poder en el partido, y pues que era lo más fácil cuando después de los 70 se empieza a ver, bueno, después del 68 empieza a haber mayores movilizaciones en contra del gobierno, pues deslegitimarlas, ¿no? Entonces, y eso lo vemos, ¿no? En el 2006, 2012 todavía con el sindicato de trabajadores de la educación, lo vemos todavía actualmente, ¿no? Cómo está pues deslegitimado, pero tiene que ver con estos procesos de corrupción. Ahora, ¿cómo podemos ver a un líder carismático autoritario? Pues veamos a Bester Gordillo, el claro ejemplo de un liderazgo carismático autoritario, ¿no? En este punto no vemos como este proceso de corrupción porque no había una rendición de cuentas, nunca la hubo hasta el final. Era ella la líder que representaba al sindicato, no era como la gran representante del sindicato, y los acuerdos que se hacían con el poder político era lo que guiaba las acciones del sindicato, ¿no? Entonces, vamos viendo que históricamente ha estado en estas dos líneas. Se esperaría que empecemos a tener sindicatos más en el nivel democrático participativo, porque esto permitiría una mayor organización de los trabajadores, permitiría una mayor capacidad de participación política de quienes se vinculan a estos procesos de contramovimientos, y que de hecho lo vamos a ver en los procesos de organización de sociedad civil a nivel pequeño, ¿no? O sea, tenemos casos de organizaciones vecinales que están llenas de corrupción, por ejemplo, casos de procesos ejidales, ¿no? Que venden los terrenos para que entre la carretera porque a ellos les dan unos cuantos miles, cientos de miles o quizá uno que otro millón, y terminan quebrantando los acuerdos de la comunidad.
pero son casos muy específicos y lo que se ve en los acuerdos más locales, pues sería el proceso democrático participativo, que si bien no está libre de conflicto, porque pues el proceso de acuerdo jamás va a estar libre de conflicto, pero que sí tiene una posibilidad de acuerdos o de consensos más estables, ¿no? Entonces creo que en el ámbito político, económico, lo vamos a ver en los dos niveles de liderazgo y en el ámbito local, comunitario, sobre todo cuando tienen esta organización interna, lo vemos en un democrático participativo, ¿no? Y ejemplos tenemos varios, tenemos las organizaciones cafetaleras en Chiapas, las organizaciones de producción agrícola en Cuetzalan, en la parte norte de Puebla, con los propios organizaciones comunitarias que generan bancos de desarrollo comunitario, que generan organizaciones y proyectos de producción agrícola, de producción de servicios, pero que todo está organizado de manera comunitaria para que la generalidad de la población indígena de la zona tenga trabajo, tenga ingreso y tenga una menor necesidad de migración, ¿no? Entonces creo que vamos a ver algo que ya decíamos en otras preguntas, que tiene que ver con la convivencia de estos formatos, pero que en la cuestión local vemos una tendencia hacia lo democrático. Sí, y creo que con eso podemos ir cerrando, porque precisamente, y es un poco la premisa también de estas ideas, ¿no? Entender que, en primer lugar, la desigualdad no es algo natural, sino más bien obedece a ciertos procesos históricos que se han forjando, que se han ido constituyendo, y que obviamente también tiene que ver con ciertos procesos políticos, ciertos procesos económicos que se han ido gestando y que eso precisamente ha construido los escenarios de desigualdad, pero que además también un cambio cultural nos abre la posibilidad de generar nuevas formas organizativas, nuevas formas de darle un giro a muchas de estas mecanismos de desigualdad, de inequidad que se puede dar y que precisamente lo vamos a encontrar también en este tipo de organizaciones. Es decir, no es como que todo está perdido, es como que ya la desigualdad es natural y ya. Claro que no, o sea, ni la desigualdad ni la corrupción es algo natural ni es algo dado, sino más bien obedece a ciertos procesos económicos y políticos concretos y que además estos pueden ir cambiando. Y creo que un poco hemos visto un poco este escenario de cómo ha ido cambiando, de cómo se ha ido modificando, de cómo se ha ido transformando y que de hecho el propio Thomas Piketty, ¿no? En un libro que de hecho se llama así, ¿no? Desigualdad, tiene este nombre de desigualdad y cultura, ¿no? Estos elementos de desigualdad y cultura habla precisamente de que no es y naturaleza, se llama desigualdad, naturaleza y cultura, habla precisamente de cómo muchos países cada vez apuntan más a esta igualdad de género a partir de mecanismos equitativos o políticas de equidad. Recordemos que la igualdad es un horizonte, ¿no? Un punto de llegada, mientras que la equidad son como políticas puntuales que nos ayudan a acercarnos a ese punto de referencia y nos acercamos hacia esos elementos, ¿no? Y que además la asociación civil, como este estado extenso, nos permite otras formas también de pensar el Estado, no solamente desde este monopolio de la violencia, ¿no? Que como ya lo decíamos, en un modelo ideal de Weber y no realmente un modelo como tal, y es mucho más complejo que eso, y que nos va a permitir esta participación colectiva ciudadana y que esto también apoya estas modificaciones, ¿no? Y partiendo de esta premisa también de Piketty, lo que genera esta igualdad social es las luchas sociales y las instituciones justas, donde van a participar líderes democráticos y que además también apunten darle un giro a este tipo de relaciones económicas y políticas que, como vimos, tiene un trasfondo histórico también que no podemos dejar de lado para que entonces podamos entender estos procesos económicos. Así que muchas gracias por estar por aquí. Igual un agradecimiento a mi colega Mayela Martínez por poder haber participado en este conversatorio. Y pues muchas gracias y nos vemos en algún otro conversatorio, alguna otra participación.